Muy bien, Pedro, cuando quieras, ¿eh? Que ya estamos 14 y se incorporará alguien más, pero bueno, ya voy dando paso yo por detrás, ¿vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias, don Carlos. Como siempre, un placer. Pues hay muchos que te conocen y casi no te presento, te presentas tú solo, ¿vale? Porque ya Vale. ayer hablamos un poco de que ibas a hablar, pero vamos, que tú te presentas. Yo me Perfecto. silencio. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, a todos bienvenidos y bien hallado por mi parte. Soy Pedro Fuentes, como ya Carlos habrá contado en el día de ayer cuando hizo la presentación, soy docente del tema de lo que es todo lo que es comercio y marketing, no solamente lo relacionado a lo que es el punto de venta, dirección comercial, etcétera, sino también lo que es la parte de aprovisionamiento, almacén y logística, ¿vale? Doy cursos de certificado de profesionalidad y también algunas acciones formativas a nivel privado. Dentro de estas jornadas, de estas charlas, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es el IoT. En mi caso, ya os ha comentado que a lo largo de los días vais a tener especialistas, verdaderos expertos en lo que es blockchain y demás, todo lo que es el ámbito de aplicación del IoT y el blockchain en el transporte. Nosotros como va a ser un poquito la toma de contacto, vamos a hablar un poco del IoT en genérico, en general, y también las aplicaciones que le podemos dar desde el almacén hasta la última milla, esa entrega domiciliaria, hasta, por ejemplo, pues en un punto de venta y ver la casuística que podemos encontrarnos, ¿no? Os dejo el chat abierto, cualquier cosa, también tenéis los audios abiertos, cualquier cosa que me podéis cortar, ¿vale? Sin ningún problema. Y vamos a ir viendo un poco la presentación, ¿no? Dentro de ese IoT. Os pido disculpas porque tengo la voz muy cascada, tengo la voz muy quemada y me cuesta de vez en cuando hablar claro. Bueno, pues vamos a hablar dentro de esa presentación, vamos a comenzar hablando de lo que es el almacenamiento, ya que vamos a hablar del IoT específicamente dentro de lo que es el área de la logística, de la distribución, del almacenamiento y un poquito todo lo que conlleva en ello, ¿no? Obviamente, todo comienza con una pregunta, ¿no? ¿Qué es o qué entendemos como lo que es el almacenamiento? Bien, el almacenamiento, yo siempre pregunto en clase el primer día que cuántos almacenes tenemos. Y la gente me dice que, bueno, que almacenes ninguno. Digo, yo tengo cerca de 100 almacenes. Y me dice la gente, venga ya, hombre. Claro, desde un cajón donde uno guarda calcetines hasta la parte de la nevera donde uno tiene la cerveza fresquita que hablábamos anteriormente, pues se convierte en almacenamiento, ¿no? Al fin y al cabo, el almacenamiento no es ni más ni menos, ¿vale? Que, perdón, la mercancía que vamos a tener colocada, ubicada y custodiada hasta darle salida, ¿sí? Pero no solamente se va a circunscribir a esa operativa, no solamente se va a circunscribir en el ámbito del almacén a recepcionar mercancía, a dar los movimientos internos y a darle una expedición, a darle una salida. A ese tipo de trabajos le vamos a llamar la intralogística, ¿vale? Dentro de lo que nosotros vamos a hablar hoy, le vamos a llamar la intralogística. Vamos a ver, pues bueno, esa operativa o esos flujos que existen en el almacén, pero de una forma muy, muy, muy genérica. Nosotros no solamente nos vamos a dedicar a recepcionar esa mercancía de forma tradicional, ¿vale? A darle entrada en un almacén, a darle una identificación y un etiquetado, como puede ser algo parecido a cuando uno va a un hotel, ¿no? Uno va al hotel y va a la recepción, ¿vale? Se identifica, a partir de ahí le etiquetan, o sea, te dicen, bueno, pues usted va todo incluido, tiene una pulserita, usted no va todo incluido, no tiene la pulserita o tiene otro color, ¿vale? Le vamos a dar una ubicación que se busca que sea definitiva o transitoria, dependiendo del tipo de mercancía, hasta darle salida. Le vamos a dar salida para reventa a otros clientes o, por ejemplo, para un proceso productivo interno. No tenemos que olvidar solo del almacén como aquel que existe de carga para reventa, sino también tenemos que entenderlo como una parte más dentro de la cadena de suministro, dentro de esa cadena que asegura los bienes para que nosotros seamos capaces de seguir transformando esa mercancía. De hecho, la importancia hoy día en los almacenes no solamente es el almacenamiento en sí, sino la capacidad de transformación. Lo que hablamos de la personalización y de los servicios de valor añadido. Bien, cuando todo el mundo hoy día compra y vende casi los mismos productos y a un precio muy parecido, la única forma de diferenciarnos más allá del servicio que le podemos dar en los tiempos y forma al cliente es en la capacidad de la personalización o la transformación acorde a las necesidades del cliente. Bien, una vez dicho eso, nosotros no solamente nos vamos a circunscribir a esas actividades, sino también vamos a buscar garantizar la vida útil del producto, extenderlo lo máximo posible y que esté en condiciones óptimas a la hora de que sea o que se le demos salida para un cliente o para el tratamiento interno que le queramos dar.
Por lo tanto, ya no solamente hablamos del almacenamiento, sino también hablamos de la custodia, de la conservación y, cómo no, de esos servicios de valores añadidos, como puede ser la optimización de los recursos. Hoy día nos damos cuenta, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, por ejemplo, con el tema de la vacuna típica de Moderna, por ejemplo, que nos dice que, bueno, que tiene que estar a menos 70 grados. Y tenemos que tener sistemas que tengan la capacidad de mantener a lo largo de toda la vida útil de esa vacuna, desde que sale del propio laboratorio hasta que llega al punto donde se le va a suministrar, en este caso al paciente, a la persona, tenemos que garantizar esa custodia de temperatura. Pues vamos a ver que el IoT también nos lo va a permitir. ¿Bien? Es una de las cosas que vamos a encontrar cómo estamos optimizando todo lo que es el IoT debido a estas circunstancias, debido al tema del COVID. De hecho, empresas, por ejemplo, como Telefónica Data Chain, ha buscado el COVID como un punto de inflexión. Y a partir de ahí, lo que está haciendo es crear nuevos escenarios, crear nuevos paradigmas post-COVID, donde podamos integrar todas las soluciones del valor añadido. Bien, ellos obviamente en la parte referente a todo lo que es el tratamiento de la información, a todo lo que es la tecnología de la propia información. Bueno, pues os paso de diapositivas y ahí ya empezamos a hablar de lo que es el IoT, que es, o que entendemos que es ese Internet de las cosas. Yo sé que ayer estuvo comentando Carlos o Juan Pedro un poquito lo que era el IoT, ¿no? Lo que era el Internet de las cosas y también el potencial que podemos tener con respecto a ello. Bueno, nosotros el IoT lo podemos entender como un ecosistema complejo. Bien, a mí me gusta darle una definición propia. Me la he sacado de la manga, seguramente no sea ni lo que se busca a nivel académico, pero a mí me llena mucho la definición que le doy, porque al fin y al cabo un IoT no es más para mí que el fruto de una interconexión, de la interconexión de diferentes dispositivos, de lo que es el hardware, lo que es el hierro, que le llamamos, buscando Internet o las redes que le van a proporcionar a Internet esas soluciones como canal de comunicación. Tenemos que entender que Internet, más allá de todo lo que nosotros podemos encontrar en ella, es un canal de comunicación, un canal tecnológico de comunicación. ¿Bien? Ese canal tecnológico de comunicación nos va a permitir, a través de un software, la comunicación multidireccional entre los dispositivos. No sé si hay alguien hablando, me podéis parar cuando queráis, me podéis preguntar. Como os decía, para mí el IoT va a ser ese fruto, esa interconexión de los diferentes dispositivos, de ese hardware, de ese hierro, a través de software. Y utilizando Internet como un canal tecnológico, un canal que nos va a permitir, nos va a posibilitar la comunicación. Comunicación que tiene que ser multidireccional. ¿Vale? Siempre hemos tenido una comunicación unidireccional, después teníamos la bidireccional, donde teníamos un punto entre puntos, ¿vale? Lo que llamamos el P2P, el peer-to-peer, ¿vale? Y ya buscamos la comunicación multidireccional y hablamos de nodos complejos de comunicación. Si conseguimos, a través del IoT, la intercomunicación, esa interconexión de nodos o esa interconexión de dispositivos y que haya una comunicación multidireccional, podremos crear nuevos escenarios. Nuevos escenarios, como hemos hablado anteriormente en la introducción que estábamos hablando ahí en ese momentito, de, por ejemplo, el caso de Alexa con los dispositivos, pues vamos a crear nuevos escenarios donde podemos automatizar, ¿vale? Vamos a poder automatizar procesos. Y además, no solamente automatizar procesos bajo órdenes directas, bajo órdenes concretas, sino permitirle, en este caso, a la inteligencia artificial y al IoT, sumado a las analíticas que tenemos, que sea capaz de aprender y generar nuevas soluciones. Bien, por lo tanto, que entendamos que se nos abre en estos momentos un escenario completamente novedoso, que si bien no acaba de llegar, sí es cierto que se está potenciando, ¿vale? Todas las posibles salidas o todas las interacciones que podemos tener con ello. Bien, ahora sí, si miramos la diapositiva anterior, pues vemos que, por ejemplo, desde cámaras de vigilancia, formatos de pago, dispositivos donde uno trabaja directamente contra la máquina, ¿vale? Hasta, fijaos, que aquí en Extremadura tenemos empresas muy potentes en realidad virtual. No hablo
de dispositivos, o perdón, de aplicaciones creadas a la realidad aumentada, que también, sino también en la propia virtualización, la realidad virtual. Tenéis aquí empresas, por ejemplo, la gente de Viral Studio, que está creando muchas aplicaciones a través de realidad virtual. Bueno, pues estamos viendo cómo podemos integrar todo eso en un escenario más complejo. Fijaos en la línea inferior de los iconos que tenéis en esa presentación, pues ya hablamos de la capacidad de proceso de los CPUs, o sea, de los microprocesadores, ¿vale? Cada día con mayor capacidad de cálculo. También encontramos el control de temperatura y, como no, vamos a ir viendo cómo podemos optimizar todas las soluciones que lo podemos dar tanto en el ámbito doméstico, en el ámbito casero, como en el ámbito industrial. Hay que entender que cada uno de ellos necesita unas soluciones personalizadas. Si bien es cierto que obviamente el ámbito casero puede ser mucho más exigente en cosas pequeñas y el ámbito industrial necesita muchísimos estudios previos. Bien, por lo tanto ya dejamos de considerarlo como casi un juego para meternos de lleno a nivel industrial, a nivel de logística, en lo que es la transformación digital y la modernización del ámbito del IoT. Bueno, vamos para abajo. Fijaos que a través del almacenamiento, fijaos que a través de ese IoT en el almacén, el producto va a comenzar a adquirir el protagonismo que necesita. El producto me va a poder proporcionar una información válida en tiempo real. ¿Bien? ¿Cuál va a ser esa información? Bueno, pues la información va a depender mucho de los sensores que le tengamos asignado al producto, o no solamente al producto, sino también, como vamos a ver después, a la infraestructura. Conseguimos saber dónde se encuentra el producto, en qué condiciones se encuentra, cuál es el estado actual, si ha sufrido algún tipo de incidencia, y a partir de ahí, a través de unos sensores, recogen esa actividad, la procesan a través del software de control. Y ese software de control lo vamos a conectar normalmente con sistemas más complejos. Por ejemplo, en el ámbito del almacén, lo vamos a conectar con un WMS o con un SGA, Sistema de Gestión de Almacén. Y le vamos a parametrizar que nos vaya respondiendo en función a la actividad que nos vaya generando esos sensores. Bueno, obviamente el IoT no nace de cero, no comienza desde un ámbito desconocido, sino que todo comienza con la anterioridad, con la interconexión que teníamos en el ámbito del almacenamiento, en el ámbito de la logística, con el RFID. El RFID, aquellos que me habéis conocido de alguna charla anterior, sabemos que es o que son sistemas de identificación de productos basados en radiofrecuencia. Fijaos la pegatina que tenéis, el dibujo, perdón, la foto que tenéis abajo a la izquierda, ¿vale? Vemos que es algo muy parecido a lo que podemos entender como que es un sistema antirrobo, pero no es un sistema antirrobo. Bien, en este caso, para que no lo sepáis, es un sistema donde mediante radiofrecuencia conseguimos excitar un procesador que va integrado en la propia circuitería interna de la pegatina. Bien, es completamente inocuo al tema de antirrobos, es completamente fácil de hacer pasar desapercibido, bien, y lo único que hace la señal mediante una serie de antenas, esa señal de radiofrecuencia, cuando llega a esa pegatina, cuando llega a ese RFID, el sistema lo que hace es que amplifica la señal en tal magnitud que se excita al procesador. Y ese procesador, cuando es excitado, nos va a dar una información, nos va a dar un código EPC. Un código EPC que está hoy día, si me sale la palabra, estandarizado a través de GS1, que es quien lleva todo el tema de la codificación, de la estandarización a nivel mundial, ¿vale? Está estandarizado donde nos va a decir quién es el fabricante del producto, cuál es el número de catálogo de ese producto y dentro de ese producto cuál es el número de serie. O sea, lo que nos va a proporcionar es una información puramente personalizada. No solamente estamos diciendo que esto es un teléfono móvil de un fabricante, sino que es un teléfono móvil de este fabricante con este modelo y con este número de email, con este número de serie. Por lo tanto, de esa forma conseguimos, ¿vale? Conseguimos tener una información de mucha más calidad y poder gestionarla de una forma mucho más eficaz, de una forma mucho más eficiente. El RFID
en el ámbito logístico, en el ámbito industrial, se lleva utilizando hace más de 2 décadas. Bien, hace ya más de 2 décadas. Como siempre ocurre con toda la tecnología, en el momento que la democratizamos, perdón, en el momento que la democratizamos, se abaratan los costes. Obviamente, la fabricación a gran escala nos va a permitir conseguir mejores precios y se abaratan esos costes. Ya sabemos, conocemos empresas que trabajan en el día a día con su producto con RFID, producto que puede ser muy económico. Por ejemplo, Decathlon o Zara, ¿vale? Pues utiliza el RFID para la gestión de inventarios y también, como no, para el control eficiente de sus productos. Recuerdo, la semana pasada me acerco a Cáceres y en el centro comercial Ruta de la Plata, bueno, pues una persona en Zara directamente estaba haciendo un inventario de lo que había en tienda sin pararse ni un segundo. Iba con una PDA que lleva conectado un lector de RFID, ¿vale? Es una PDA al uso, lo único que lleva, lo vais a ver con una pequeña pantallita, tamaño de la mitad de un móvil, la parte delantera, y ella iba andando, iba señalizando los burros, ¿vale? Y lo iba cogiendo todos esos datos. Hacía 3 semanas habían hecho lo mismo, o sea, el inventario tiene la capacidad del sistema de poder crear un inventario diario, porque no se tarda apenas nada. ¿Con ello qué vamos a conseguir? Bueno, pues vamos a conseguir, primero, poder hacer inventarios en tiempo real a puerta abierta, ¿bien? Y además sin necesidad de gran número de inventaristas. Hasta hace nada, cada vez que una empresa del grupo Inditex quería hacer un inventario, lo que hacía en una de las tiendas era que cuando llegaba a las 10 menos cuarto de la noche, bueno, pues se juntaba un grupo de personas, normalmente a través de una empresa de servicios generales, como puede ser Prosegur, ¿vale? Para hacer un inventario. Son los inventaristas, un cuadro de inventaristas. Bueno, pues de esta forma ellos se pueden ahorrar esos inventarios que se hacen de forma frecuente y dejar los inventarios más específicos pues antes de una campaña o, por ejemplo, el inventario antes de la finalización del año fiscal, que es lo que nos dice la ley, que es el único inventario legalmente necesario para cumplir con esa legislación. Bien, fijaos, con el RFID somos capaces de generar un inventario de una sala de unos 100 metros cuadrados en apenas 10 minutos, sin tocar los productos. Bien, eso hablamos, ojo, con la gestión autónoma. O sea, me refiero que va la persona con la PDA leyéndola, pero que la gestión autónoma ya me va a permitir saber lo que ha entrado por las puertas del almacén y saber lo que está saliendo por la puerta de la tienda. La broma puede llegar a ser, fijaos, que yo mañana voy a robar un producto, como habéis visto ante la carpeta de fraude, pues mañana voy a robar un producto a uno de los puntos de venta y no lleva un antirrobo, pero lleva una etiqueta de RFID. Cuando pasa por la puerta, allí hay un sistema de antenas. El sistema de antenas reconoce que yo he sacado una camiseta talla L de un determinado modelo y marca y que se no se ha dado baja previamente en ningún sistema. No se ha dado de baja en la línea de caja o en los cajones de venta automática. En ese momento, cuando lo va a detectar, lo que va a hacer es que va a salir alguien de la tienda, se va a dirigir alguien de seguridad a mí y me va a pedir que por favor le acompañe para verificar si esa prenda ha sido o no ha sido abonada. Bien, de esta forma están consiguiendo ahorrarse los sistemas tradicionales de antirrobos e integrarlos en este sistema, en los sistemas de RFID, tan sencillo como por el control del inventario. Bien, ojo, claro, estos productos cuando van cosidos o cuando van pegados a la etiqueta de un producto son desechables. ¿Eso qué implica? Que ellos tienen un coste que el cliente lo está pagando por producto que va destinado a esa tag, a esa meta tag, a esa etiqueta. Bien, bueno, al ser desechable, esa etiqueta pierde toda la utilidad cuando llega a casa del cliente final, a no ser que seamos un poquito enredas y que consigamos comprar por no mucho dinero un lector grabador de RFID que trabajen en las mismas frecuencias, que valgan para ese tipo de pegatinas y que podamos modificar la grabación de los datos. En ese caso, fijaos cómo ya se convierte en un elemento que nos va a permitir perdón, el reciclaje de las etiquetas. Nosotros en logística podemos usarlo producto a producto o sencillamente cuando paletizamos una mercancía, lo que hacemos es que le asignamos a ese palet una etiqueta RFID. Anteriormente en el sistema lo que hemos hecho ha sido cruzar datos. A este palet le corresponden este escandallo, este número de productos que lleva. Y a ese palet le asignamos
esa etiqueta RFID. Obviamente la etiqueta me va a hablar de una integridad, me va a hablar de un total. Bien, en el momento que alguien abra el palé y coja algo, ya no lo sabemos, porque no está etiquetado a nivel particular. Pero fijaos cómo para almacenes un poquito más pequeños, almacenes más tradicionales, podemos empezar a jugar un poquito para conocer dónde se encuentra cada uno de los palés, que realmente es algo, el abuelo del IoT. El abuelo porque o conseguimos la integración del RFID y el IoT, o si no, directamente el RFID puede que se nos venga abajo en muy poquito tiempo. Bueno, sigo bebiendo agua, disculpadme. Nosotros, hasta ahora, y fijaos incluso con el RFID, teníamos problemas en la logística tradicional, lo que llamamos la logística de andar por casa, lo habitual. Sí es cierto que la logística 4.0 y toda la integración de la sensórica, de esos sensores y la integración en los sistemas inteligentes nos va a permitir, ¿vale?, dar respuesta a problemas que teníamos desde los comienzos de la logística. Allá, cuando la época romana, los romanos tenían que aprovisionar a sus diferentes campamentos, que fue cuando comenzó el término de logística como tal. Nosotros, hasta ahora, en estos momentos, teníamos una problemática tradicional que era, por ejemplo, ¿cómo se encuentra la mercancía? Sí, yo sé que tengo una mercancía. Yo sé que tengo, por ejemplo, 4 palés de material cárnico que tiene que estar entre 0 y 8 grados. Y sé que está en la cámara. Pero yo, por ejemplo, hasta ahora no tengo conocimiento o no he tenido conocimiento si esa cámara en algún momento, en un defrost, en una descongelación, ha fallado y ha estado más tiempo de lo normal, porque, por ejemplo, se han congelado los sensores y el producto ha roto momentáneamente la cadena de custodia de temperatura. ¿Bien? O si el producto ha sufrido algún daño en el transporte. Eso hasta ahora no teníamos capacidad para poder gestionar a nivel de eficiencia, ¿vale?, si ocurría o no ocurría. También nos ha ocurrido hasta hace nada la incertidumbre con los tiempos de llegada y los tiempos de salida de la mercancía, lo que le llamamos ETA o ETD, ¿vale?, el Estimate Time of Arrival o el Departure, ¿vale?, lo que es el tiempo estimado de llegada de la mercancía o el tiempo estimado de salida. Claro, yo hablo con mi proveedor me dice que la mercancía ha salido de Albacete ayer a las 3 de la tarde y que, hombre, con los tiempos de descanso del transportista por la nueva ley, etc., 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 se espera que hoy a las 3 de la tarde esté aquí el transportista. ¿Pero dónde se encuentra esa mercancía? Tenemos que estar llamando al transportista. Si ha habido un cambio de transportista, no van a tener una información y, sobre todo, el problema es que no tenemos acceso en tiempo real a esa información. Por lo tanto, algo que es muy importante, siempre lo ha sido en la gestión empresarial, que es tener una foto fija de la empresa, pero de una forma dinámica que me permita la actualización instantánea, pues no la tenemos. Entonces estamos trabajando con... no, pues yo hablé con el transportista hace una hora y me dijo que estaba a 80 kilómetros de Cáceres o a 80 kilómetros de Badajoz. ¿Dónde está? ¿Ha habido un accidente en la autovía? ¿Está parado? ¿Ha tenido una avería y no me ha llamado porque está pendiente a ver si es capaz de cambiar, no es cambiar? Entonces, lo que nos va a ocurrir es que yo no le puedo dar un umbral de certidumbre a mi cliente mientras que a mí mi proveedor no me lo dé. Ese era uno de los casos más habituales que teníamos en la logística tradicional. También, obviamente, nos faltaba información sobre el propio producto, no solamente en las condiciones de conservación, sino también en las cantidades, en los pesos, ¿vale?, en las condiciones de transporte. Hoy somos capaces, mediante los sensores, por ejemplo, de integrar diferentes tecnologías, ¿vale?, lo que le llamamos en ocasiones el M2M, el Machine to Machine. Bien, en este caso podemos integrar a un sensor IoT un acelerómetro que me detecte, por ejemplo, si el producto ha sufrido una pérdida de aceleración en algún momento, que ha podido ser o una aceleración momentánea, instantánea, que lo que me va a decir es que una de dos, o se ha caído, o ha habido, por ejemplo, un choque, o ha tenido algún tipo de incidencia. Ya podemos integrarlo hoy día. Hay productos donde es absurdo que tengamos, por ejemplo, un acelerómetro colocado en ese producto, pero hay otros donde un mínimo desajuste por esos cambios de aceleración y esos frenazos, o por ejemplo, una caída o un golpe, puede provocar un desajuste interno del producto, lo que va a hacer un mal funcionamiento, una falla temprana de ese producto, ¿vale?, a nivel de mantenimiento. Si soy capaz de integrar diferentes tecnologías, voy a ser capaz de darle solución a esa problemática o a esa incidencia que podía tener.
Oye, ¿qué ha pasado con el producto? ¿Ha llegado bien? ¿No ha llegado bien? Bueno, pues fijaos que un sensor hoy día con un acelerómetro ocupa una uña, el tamaño de una uña de una mano. No ocupa apenas nada. Si eso lo integramos a un IoT y ya le damos salida a la red, vamos a ser capaces de detectar cómo ha habido o cómo ha sido el transporte de esa mercancía. ¿Bien? También tenemos la capacidad de entender la evolución natural del termohigrógrafo. Fijaos, el termohigrógrafo, no sé si lo vais a poder ver, si me lo podéis decir mejor que mejor, a través de la cámara, es este aparatito. ¿Vale? Este aparatito es un termohigrógrafo, bien, parece un sonógrafo, parece algo que lo que detecta es el sonido, pero sin embargo lo que detecta es la temperatura y el grado de humedad variable que se encuentra en el momento. En este caso me está diciendo que tenemos 17 grados en esta habitación y 68% de humedad. Fijaos, este no es un termohigrógrafo al uso, es un termohigrómetro porque no me va a permitir dejar registrado en papel, mediante un sistema de gráfica, esas variaciones. ¿Vale? Me sirve pues, para detectar y para memorizar los máximos y los mínimos. Pero claro, hasta ahora lo que teníamos eran este tipo de dispositivos. Bien. Le pusimos una impresora de papel y conseguimos hacer del termohigrógrafo un termohigrómetro. Pero claro, yo no sé hasta que no llega el paquete, hasta que no me llega el envío, hasta que no me llega la mercancía y yo me voy directamente al producto. Sí, Daniel, son los que se usan en los contenedores. Yo me voy directamente al producto y veo, o a la caja del camión, y veo si ha habido una variación térmica que puede hacer que el producto esté inoperativo, que sencillamente yo no tenga que aceptarlo. Fijaos la problemática tan grande para empresas que se dedican a material que tiene que mantener la custodia de temperatura. ¿Bien? O sea, perdón, buenos profesionales los hay en todos sitios y regulares también. Nos hemos encontrado casos donde el transportista se le había olvidado conectar el refer, el refrigerador de la caja del camión, ¿vale? O, por ejemplo, había habido un mal funcionamiento de ese refrigerador y la mercancía había roto, durante un tiempo pequeño, había roto la cadena de temperatura. Bien, claro, cuando es un producto refrigerado, se puede hacer con cierta facilidad. ¿Vale? Cuando es congelado ya cuesta un poquito más. Claro, ¿qué ha ocurrido? El transportista se ha dado cuenta y para evitar que le pusieran pegas, le pusieran problemas, lo que ha hecho ha sido tan sencillo como pararse 20 minutos, media hora, una hora antes en una vía de control, un área de servicio y directamente coger y darle un golpe de frío a la mercancía, que es lo que se le llama, se le da un golpe de frío. Claro, cuando llega la mercancía a tus instalaciones, el producto está exteriormente dentro de la cadena de custodia de temperatura, está entre 0 y 8 grados. Pero el interior del producto, imaginaos, por ejemplo, una pieza maciza de carne, hay una diferencia de temperaturas. Ese interior del producto a lo mejor está a 10, a 11, a 12 grados, porque todavía no le ha dado tiempo a enfriarse. Tenemos que andar, o deberíamos andar caja por caja, un termómetro de aguja, pinchar el producto, ¿vale? Si nos lo va a permitir pinchar el producto y hacer una medición de la temperatura interna. Pero para eso va a suponer tener que no coger la caja que está arriba del todo, que es la que mejor le va a dar el frío, sino irme a una caja que esté en medio, en cada uno de los palés, y ir pinchando los productos uno a uno. Va a ser mucho más sencillo que yo ese termohigrógrafo o ese termohigrómetro lo pueda conectar a través de dispositivos IoT y que en tiempo real sepamos la custodia de temperatura, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Perdón. AECOC, la Asociación Española de Codificación de Comercio, ¿vale? Tiene uno de sus servicios en la gestión de las cadenas de temperatura, de las cadenas de custodia de temperatura. Hoy día nos encontramos hipermercados, supermercados, por ejemplo, como Lidl, que nos dicen que ellos tienen auditados su sistema de temperatura mediante el servicio de AECOC. Lo ideal sería que cuando ya la mercancía esté en mis instalaciones, yo anteriormente ya tenga en mis instalaciones acceso a la información de cómo ha sido la temperatura a lo largo de todo el trayecto de esa mercancía. Así yo sí puedo asegurar que el producto está cumpliendo o no está cumpliendo esa temperatura. Ojo, porque de cara a la trazabilidad puede ser muy importante. En los contenedores, como bien nos comentaba antes Daniel a través del chat, usamos termohigrógrafos. Pero no solamente de cara a los productos
refrigerados o congelados, sino también de cara a los productos que vienen en cámaras calefactables, porque es algo también que es un gran desconocido. Se compra el producto en origen, imaginaos un producto de fruta en Costa Rica, ¿vale? En la otra punta del mundo, se compra en origen y obviamente el producto se tiene que comprar y se tiene que embalar, se tiene que meter en el contenedor cuando está aún muy verde, cuando está todavía muy prematuro. ¿Qué vamos a hacer? Teniendo en cuenta los tiempos de trayecto desde Costa Rica, por ejemplo, si viene en barco, si viene en avión, etcétera, ¿vale? Los tiempos de trayecto de esa mercancía, tenemos que ir jugando en esas cámaras, subir temperatura y hacer que el producto vaya adquiriendo un grado de maduración. Para cuando, teniendo en cuenta los plazos de entrega a nuestros clientes, para cuando llegue a la tienda, ese producto esté en el punto óptimo de maduración o le falte un par de días, 3 días. Bien, el cliente va a estar más contento, va a ver el producto que está en ese punto óptimo, tanto en color como en aroma, etcétera, pero el producto no ha madurado en el árbol, el producto no ha madurado en la mata, el producto ha madurado en el contenedor. Y para eso tenemos que tener en cuenta tanto la temperatura como el grado de humedad relativa. Bien, por eso es tan importante el tema de los termohigrógrafos. Fijaos, ahora que ya conocemos un poquito cómo funciona, la importancia que adquiere no solamente en el producto, obviamente de cara al consumo humano, sino también, por ejemplo, en el producto sanitario, en esas vacunas que tienen que estar a menos 20, a menos 40 o a menos 79 grados o a menos 70, como es el caso de Moderna, ¿no? Bien, nosotros necesitamos ser capaces de trazar esa mercancía, no solamente cuando ha salido desde el laboratorio, sino hasta que llega a la farmacia o hasta que llega, en este caso me refiero a la farmacia del hospital, no a la farmacia de casa, o hasta que llega a los diferentes centros de salud para ser colocadas, para ser puestas. Esa traza tiene que ser impecable, porque en el momento que haya una mínima incidencia en esa trazabilidad, el producto puede que se convierta en inocuo, puede que te vaya a provocar a ti algún tipo de perjuicio. Todo lo contrario a lo que se espera de una medicina, ¿no? De un medicamento. Entonces, para que entendáis un poquito cómo funciona ese termohigrógrafo, ese termohigrómetro. Ahora mismo es de las cosas donde más se está invirtiendo en IoT, ¿vale? La capacidad de ser, o la capacidad de tener el conocimiento sobre las temperaturas y el estado del producto. Es donde más estamos haciendo. Obviamente también en la logística nos va a servir para el control de flotas, a través de GPS o a través de otros sistemas. Otros sistemas que se empiezan a evaluar. Ahora está saltando, hemos hablado antes de Amazon, de Alexa, está saltando un poquito algo que ya se conocía, que es la interconexión entre los diferentes dispositivos. Los dispositivos de Amazon tienen la capacidad, todavía no lo están haciendo, o lo quieren hacer en Estados Unidos, de interconectarse entre ellos y crear una red, una malla privada. ¿Vale? Crear una malla privada que los nuevos dispositivos van a trabajar hasta una cosa que se llama red LoRa. Esa red LoRa trabaja en 900 MHz. Se va a ir cuando una wifi normal en tu casa te puede coger 50, 40, 70 metros, dependiendo de los diferentes equipos electrónicos, mecánicos, motores que tengas y también, como no, la construcción, pues se puede ir a 400, 500, 700 metros, ¿vale? De alcance efectivo. Bien. Yo ya puedo, a través de diferentes dispositivos, ir utilizando las redes Wi-Fi que me voy encontrando para que me vaya dando una ubicación que se hace mediante una triangulación, ¿vale? Esa ubicación se hace mediante la triangulación. Él va a aprovechar donde me encuentro, o sea, va a aprovechar esas redes, le va a hacer una triangulación, bien, y obviamente basado en esa inteligencia artificial y en todos esos datos, ¿vale? Lo que va a decir, tú te encuentras aquí con 10 metros de precisión, con 30, con 40. Es tan importante el tema del GPS y el tema de la precisión y de la triangulación de que los americanos, con sus sistemas, se permiten meter una cosa que se llama miscelánea, que son errores, para que tú no puedas utilizar eso, por ejemplo, para hacer un ataque contra un dron, o sea, con un dron, mejor dicho, ¿bien? O sea, que no podamos ir directamente en un punto concreto. Por eso también es verdad que la red europea de GPS, esa miscelánea se la come. Bueno, dicen que se la come. No es tan bestia como la que tienen los americanos con los sistemas, pero también tiene su pequeña miscelánea. Bien, bueno, pues a nosotros nos va a permitir saber dónde se encuentra un coche en todo momento. Y ahora después hablaremos de la última milla, pero vamos a saber cuándo se han abierto las puertas de ese furgón, de ese camión, si se ha abierto o no se ha abierto. Vamos a saber
si el camión está haciendo una ruta indebida o no la está haciendo. Por ejemplo, imaginaos que es muy goloso ahora mismo que alguien robe una furgoneta de Amazon, de las que estamos viendo por nuestras poblaciones, ¿vale? Es muy, muy goloso. Entonces, ser capaces de integrar una flota GPS con un control de IoT podría detectarse que el furgón está haciendo una ruta indebida, saltar una alarma al conductor, pero no solamente saltar una alarma al conductor, sino que también por la integración podríamos hacer que el motor se parara y dejar el coche completamente inútil, ¿vale? Obviamente con un coste adicional. Pero vosotros imaginaos que esto no es con un furgón de Amazon, que sí lleva GPS, sino, por ejemplo, con un furgón, bueno, de la recaudación de dinero de los bancos en las empresas. Bien, o sea, aquel guión, y os acordáis cuando robó el dinero, bueno, pues directamente le pararíamos el furgón y sabríamos dónde se encuentra en tiempo real y le pararíamos el furgón sin más dilación, se quedaría ahí. Y además podríamos evitar que se abrieran esas puertas, ¿vale? Mediante otros sistemas. O sea, si os dais cuenta, la integración puede ser total. Ya lo estamos usando en los contenedores, estamos usando dispositivos que nos permiten saber cuándo se han abierto las puertas, si se han abierto, si no se han abierto, ¿vale? Y incluso, pues, oye, que nos salten esas alarmas cuando se abren. Tan sencillo como tú lo puedes tener en tu casa, con las puertas de tu casa, pero un sistema mucho más eficiente. Bien, después hablaremos de las redes sobre las cuales nos vamos a basar para hacer toda esta estructura, ¿no? Toda esta infraestructura. Como os comenté al principio, podemos insertar diferentes tecnologías en esa sensórica, ¿no? En esos sensores. Control de peso, control de presión, que ahora hablaremos porque es muy importante, esos acelerómetros, también, obviamente, sensores de humedad. Imaginaos un producto que no puede estar expuesto a un determinado grado de humedad, pues también lo podemos hacer, y que automáticamente nos salte esas alarmas. O, por ejemplo, si mi cámara no me fío que me pueda dar fallo, no me puede dar fallo, en el momento que se detecte un grado de humedad en el sensor que tiene el producto, que automáticamente haga reaccionar o que rearme la cámara para que vuelva otra vez a conseguir el grado de humedad deseado. Bien, como nos damos cuenta, es la creación de escenarios complejos que nos permitan dar soluciones a necesidades que hemos tenido hasta ahora de una forma muy, muy compleja, muy complicada, ¿vale? Porque es que hasta ahora, si queremos tener un mantenimiento predictivo, tenemos que estar con 1001 monitores, tenemos que estar con una persona delante de esas consolas de mantenimiento predictivo, ¿vale? Y que fueran un poquito más eficaces que Homer Simpson, que es lo que hace teóricamente la central nuclear, ¿no? Que está delante de esos sistemas predictivos de mantenimiento, ¿no? De esta forma nos podemos dejar que Homer Simpson se siga durmiendo, se siga comiendo las rosquillas encima de las consolas, pero que el sistema haga de por sí ese trabajo. Bien, ojo, no le va a quitar el trabajo a él, sino lo que vamos a hacer es automatizar procesos que son muy repetitivos, cosa que se está haciendo desde la edad de piedra, esa automatización. Fijaos, en esta fotografía se le ha robado impunemente a Telefónica. Para ello he tenido que entrar un poco, está en la programación porque no me dejaban tocarla. Fijaos esta fotografía y es la integración que ellos tenían inicialmente de una tecnología una tecnología de sensores en unos dispositivos AVG. Son dispositivos donde no hay la intervención humana, ¿vale? Lo que hemos hablado en otras ediciones, la gente que habéis estado, por ejemplo, de los dispositivos que utiliza Amazon, ¿vale? Para coger las estanterías y llevarse al preparador de pedidos, ¿no? Con esas 6 ruedas. Pues aquí tenemos otro tipo de dispositivos AVGs, ¿vale? Y fijaos qué ha hecho Telefónica. Bueno, pues Telefónica ha sido capaz de meter sensores para saber el consumo de batería que tiene, para saber la localización en tiempo real que se encuentra, ¿vale? O sea, dónde se encuentra, hacer las labores de telemetría, o sea, saber qué tiene alrededor, qué no tiene alrededor y dónde está, mediante una serie de sensores, ya sea o bien por GPS, por integración por coordenadas, incluso muchos de estos OVG lo que hace es que van incluso por señales lumínicas o señales químicas, tanto en el suelo, etcétera, y también, como no, un mantenimiento predictivo. Si el dispositivo detecta una falla, automáticamente va a dar un código de error. Perdón, un código de error que nosotros ya hoy día en nuestros coches podemos hacerlo, ¿vale? Y por 10 euros, para que veáis cómo se va integrando la tecnología.
Por 10, 15 euros, si mi coche es posterior al año 2011, yo le puedo conectar la centralita, una pequeña pastilla, lo conecto a mi móvil y tengo una monitorización en tiempo real del estado de mi vehículo, ¿vale? Me va a decir si se encuentra bien, si tengo un buen régimen de revoluciones, si hay algún fallo, me va a dar un código, por ejemplo, si el motor pues, me ha detectado un fallo por exceso de presión, por exceso de temperatura, me va a dar un código de error. Algo parecido a lo que se hace en los talleres, cuando yo lo llevo y me hacen esa medición allí, me lo meten en bancada, pero lo voy a tener en tiempo real, ¿vale? Fijaos, si esto, que lo estamos haciendo en una VG, lo hacemos en un coche de reparto. Sabremos en tiempo real dónde se encuentra, si está dando una falla, si no está dando la falla, de qué es, y de forma automática lo que va a hacer va a ser personalizar un mensaje con ese fallo al técnico que vaya a ir, ¿vale? El técnico que vaya a ir, si es un técnico en electrónica, se lo asignan a uno, si es un técnico en mecánica, se le puede asignar a otro. Y le va a decir de dónde viene el fallo. Se le va a decir, el fallo está en esto, el fallo está en esto u otro. Por lo tanto, ya va a ir con unos antecedentes que le va a permitir, obviamente, no tener que llevar todo el almacén de herramientas mecánicas encima y también saber lo que uno se va a presentar, ¿no? Lo que uno va a encontrar. Como vemos, nos va a ayudar o nos va a permitir, ¿vale?, trabajar de una forma mucho más fiable, mucho más efectiva y sobre todo de una forma más cómoda. ¿Bien? Todo lo que sea la integración de sensores que nos den una información fidedigna. Siempre hablamos de esa fidelidad, de esa integración en escenarios que sean fidedignos. Perdón. Estos AVGs, que no son el futuro, ya muchos de ellos son pasados, ¿vale? En el tema de la logística, en el tema de la industria, de la producción, los utilizamos, ¿vale? No solamente para llevar piezas, sino también utilizamos para llevar contenedores, palés, etcétera, en entornos donde una persona tiene más problemas a la hora de poder respirar, imaginaos, entornos industriales con presencia de atmósferas tóxicas para el ser humano, etcétera. Bueno, pues estos AVGs realizan la tarea más lento que un trabajador normal, pero sí de una forma mucho más precisa que un trabajador normal. Bien, porque nosotros al final, pues por el cansancio, etcétera, pues podemos cometer pequeños errores que lo que va a hacer es que nos disminuya la productividad y con ellos lo que hace es que esa productividad se va a mantener. Siempre que nos presenten un fallo mecánico o un fallo electrónico, que como os digo, bueno, pues nos hace esas labores de parametrización, esas labores de predicción a nivel de mantenimiento. Obviamente, este IoT en el almacén, como os he dicho antes, no se circunscribe solo como hace Decathlon al producto, ¿vale?, sino que también somos capaces de llevar ese IoT no al producto, sino a los sistemas de manutención. Cuando hablamos de sistemas de manutención, hablamos de los equipos que me van a permitir mover y trasladar o transportar la mercancía de un entorno a otro. Por ejemplo, desde una carretilla elevadora, el típico torito, que le hemos llamado habitualmente, o Fenwick, como le llaman en otros sitios, ¿vale? Esa carretilla elevadora hasta un transelevador o hasta un traspalé o hasta cualquier otro dispositivo que me permita trasladar esa mercancía. Fijaos que si yo soy capaz de integrar la tecnología en una carretilla elevadora, se nos abren diferentes escenarios. El primero es, si la carretilla elevadora va a trabajar en escenarios de cámaras de congelación, ¿vale?, obviamente tiene que estar protegida donde la persona se encuentre dentro. Bueno, pues el IoT me va a indicar en todo momento cuál es la temperatura que tiene interior, cuál es la temperatura que está exterior. Pero también le va a indicar, por ejemplo, si estamos trabajando, si hay otra carretilla o hay otra persona en cercanía, en proximidad, esos sensores de proximidad, ¿vale? O si le va a dar marcha atrás, a qué distancia se encuentra de la estantería. Creo que todos hemos visto en algún momento, nos lo han pasado por algún grupo de WhatsApp o en Internet, de estos vídeos de vez en cuando, que nos reímos mucho, como una carretilla elevadora, pues, oye, pues porque no tiene en cuenta la persona, se despista un momento, ¿vale? Y automáticamente lo que hace es que golpea uno de los puntales de la estantería y, oh, maravilla de la técnica, golpea un puntal y se nos cae la estantería entera, colapsa. Y cuando cae una, le da la otra, le da la otra, le da la otra, y en un sistema de cremallera, pues nos hemos quedado sin almacén en 5 minutos de reloj y ese trabajador se ha quedado sin trabajo en 5 minutos de reloj también. Y veremos, por suerte, que nada más que sea eso, que no sea nada más. Bien, ¿somos capaces de integrar esta tecnología? ¿Qué nos me va a decir? Pues por lo pronto me va a indicar algo que ya muchos coches tienen, que es un radar. Me puede indicar mediante sonidos, mediante luminosos, de que tengo un obstáculo cercano, pero también puede llegar a hacer que se me pare automáticamente.
O sea, nos encontramos, por ejemplo, en la industria automotriz, Volvo tiene la capacidad, y están siempre trabajando en eso, ¿vale?, de pararme un coche en seco si ve que hay una persona que está enfrente. Tesla también estaba jugando con ello. Bueno, estaba jugando, ¿vale? Yo personalmente casi me fío más de Volvo que de Tesla en ese sentido, pero fijaos como si somos capaces de hacerlo cuando la carretilla detecte que vas, por ejemplo, a una velocidad superior a 2 km/h y te estás acercando a menos de 30 o 40 centímetros de un puntal, que automáticamente accione un freno. Bien, de esa forma minimizamos la posibilidad de que haya accidentes, de que haya averías, de que haya algún tipo de incidencia. Nos va a decir dónde se encuentran los diferentes elementos que estamos trabajando en el almacén, carretillas, usuarios, palés, etcétera, pero también, por ejemplo, me va a decir cuál es el peso que llevo. Cuál es el peso que llevo, la presión que me está sometiendo a la carretilla, ¿vale? Si puedo subirlo más o puedo subirlo menos, porque obviamente a cuanto menor altura, mayor peso tengo la capacidad de mantener, ¿bien? Pero si yo ahora esos elementos de IoT, en vez de conectárselo a la carretilla, se lo conecto a la estantería, ya se convierte en algo bastante más interesante. Primero porque dependiendo del tipo de estantería, el peso va a hacer que a mí se me vayan curvando, se me vayan viciando los elementos de la propia estantería, la fatiga de materiales, ¿no?, que nos hablaban antiguamente, esa fatiga de materiales. Va a ser capaz la estantería de detectar el peso que tiene, la presión a la cual se está sometiendo, y además me va a indicar en tiempo real cuáles son los alveolos que tengo disponibles para el almacenamiento. Bien, incluso podemos llegar a saber si la mercancía se ha colocado bien o se ha colocado mal, ¿vale? Si está ocupando una celda o está ocupando una celda y media, o está ocupando 2 celdas. Bien, es tan importante que si yo cuando cojo un traspalé, cuando cojo una carretilla elevadora, en vez de colocarlo perfectamente recta, ¿vale?, y perpendicular a la estantería, se me va solamente 2 dedos ese volante, ¿vale?, se me va a abrir a lo mejor 4 grados. Esos 4 grados que se me abran van a impedir que yo coloque otro palé al lado de una forma eficiente. El IoT me va a ser capaz de decir cuál es la mercancía que está mal ubicada. Y podemos ir a solucionarlo. Sobre todo, no cuando lo hace un usuario o lo está viendo, sino cuando lo hace un sistema. ¿Vale? Pedro, Imaginaos, no sé si hablaba alguien, me podéis parar en cualquier momento, ya os lo digo. Imaginaos una cinta. Vale, Pedro, Dime. una cosilla, es que no me había dado cuenta, pero había una pregunta en el chat, Dani pone, ¿son los que se usan en los contenedores? Entiendo que se refiere al aparatejo que has mostrado antes, el hidro, que El micrógrafo. el hidro. Entiendo que se refiere a eso, porque es de hace ya un buen ratito. Sí, le respondí. El chat lo tengo abierto. Ah, vale, no me había dado cuenta. Sí, Carlos, muchas gracias. El chat lo tengo abierto. Sí, pero es cierto que en los contenedores hoy día ya integramos cualquier tecnología IoT, no solamente el termohidrógrafo. ¿Vale? Ya hemos hablado que podemos integrar desde un dispositivo donde me diga dónde se encuentra el contenedor en tiempo real, hasta, por ejemplo, un dispositivo que me diga si se ha abierto la puerta, cuando se ha abierto, ¿vale? O si se ha abierto, por ejemplo, a través de un código u otro, porque podemos tener en esos contenedores cerraduras inteligentes y saber en tiempo real si me estás abriendo tú como operario o lo estoy abriendo yo como operario por el código que tiene asignado. ¿Bien? Vale, perdona, no me había dado cuenta. Me he despistado con la pregunta que me No, aparecía, tranquilo, pero como no lo tenía. no pasa nada. Te mandaré un termohidrógrafo para casa de regalo de Reyes. Pero que hable como la Alexa. Perfecto, entonces. Bueno, continúo, con tu permiso. Muy bien, bueno, pues como os decía, ¿vale? Vamos a ser capaces de saber en la presión que tengo en esa estantería, vamos a ser capaces de detectar el peso que está en la estantería o no, y si está dentro de los parámetros, y además saber si la mercancía me la está colocando bien o mal. Como os comentaba, un usuario es capaz de verlo de forma visual si el palé lo ha colocado más o menos como tiene que estar. Pero, por ejemplo, un shuttle, una lanzadera, ¿vale?, donde va la mercancía a una buena velocidad, en algún momento, pues la caja ha hecho un giro indebido o el palé, porque por estas cosas del centro de gravedad, estaba la mercancía un poco suelta dentro, se nos ha movido y el palé se ha quedado, la caja se ha quedado de una forma indebida. Bueno, pues puede trazar celdas de forma virtual y detectar si está ocupando una o está ocupando más de una. Todo eso lo vamos a utilizar, obviamente, mediante la sensóricamente esos sensores. Bien,
como hemos hablado anteriormente, nos va a permitir también controlar la temperatura, tanto de los productos como de la propia cámara, y saber si está entrando esa cámara en descongelación, no está entrando en descongelación, si se ha parado, si no, si la parada es o no programada, por lo tanto me va a decir si tenemos unas fallas o si no tenemos fallas, me va a detectar posibles errores que puedan existir, no solo en el producto, daños no solo en el producto, sino también en toda la estructura. Obviamente, como siempre digo, existen soluciones para casi todo en la vida, pero casi todo tiene un coste, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta la regla de evolución de inversiones y en ello va a ser, obviamente, primordial conocer el tipo de productos que vamos a necesitar someter a este control, ¿no? Si a mí ahora me llega alguien y me dice, pero es que yo lo que hago es que yo almaceno ladrillos en un patio exterior. Pues genial, si usted almacena ladrillos en un patio exterior, yo lo que les recomiendo es que siga almacenando ladrillos en un patio exterior. No hay más. Ponga usted 4 sistemas de cámaras o 4 cámaras, ponga usted un sistema de puertas y eso mediante IoT que cree escenarios. Si la cámara detecta a alguien que sea mayor a este volumen, a esta envergadura o a esta masa en unas horas indebidas, pues que automáticamente haga saltar todo. Pero ojo, también lo hago en mi casa, ¿eh? En mi casa, cuando se abre la puerta desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, se me conectan todas las avesas, empieza a saltar una alarma fuerte, se me encienden las luces del salón, las de aquí de la parte del despacho, y se me activan las cámaras de vigilancia. ¿Cuánto ha costado eso? 2,5 duros. ¿Cuánto le cuesta eso a la empresa? 3,5 duros. Y tiene ya solucionado eso. Pero, obviamente, en otros sistemas de almacenamiento, con otro tipo de productos, requerimos que haya una integración total. ¿Bien? Una integración total de ese IoT. Perdón. Bueno, seguimos hablando de intralogística, seguimos hablando de ese IoT y hablamos del trabajo que hacemos en los almacenes. Ese trabajo que hacemos en los almacenes, donde no solo nos vamos a dedicar a la ubicación de la mercancía, a la espera de la salida, sino lo más importante, lo que nos genera realmente dinero, las actividades de picking. ¿Bien? Hay que entender el picking como la preparación de pedidos, donde hay diferentes extracciones y selecciones, donde el cliente no me pide un palé completo de algo, donde el cliente me pide 2 cajas de una cosa, 3 cajas de otra, 4 cajas de otra. Hasta ahora, de forma tradicional, nosotros le dejábamos al usuario, al preparador de pedido, que tuviera la capacidad suficiente de entendimiento, que la tiene, para decidir qué producto tiene que coger antes que uno que otro. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la conciliación de los diferentes parámetros. En una preparación de pedidos se mezclan diferentes necesidades que tienen que estar atendidas. La primera, la optimización de las rutas. Vamos a intentar pasar 2 veces por una misma ubicación si no hay necesidad de ello, ¿vale? Porque cada vez que estamos pasando 2 veces por el mismo sitio sin que haya necesidad, estamos haciendo una pérdida de productividad. Bien. La segunda, la conciliación de productos pesados y no pesados. Obviamente los productos pesados se deberán coger previamente a los productos no pesados. También con la fragilidad, ¿vale? Que hay veces que van de la mano y otras veces que no. ¿Vale? El producto frágil se debe coger a posteriori el producto que sea más duradero, ¿vale? Que su embalaje le permita bueno, pues trabajar de una forma más cómoda. Fijaos la tontería cuando yo te digo que me tienes que coger cartones o cajas donde vienen huevos dentro y paquetes de pan de molde, pues la mayoría de la gente asocia la fragilidad al producto. El huevo es más frágil que el pan de molde. Sin embargo, el embalaje le confiere una resistencia al huevo que no se la confiere al pan de molde. Entonces, si es cierto que ante una caída, pues obviamente el huevo va a sufrir más, pero antes que le pongamos un peso encima, el pan de molde va a sufrir mucho antes que esa caja donde van los huevos incluidos, donde van metidos. Entonces, tenemos que conciliar eso. Y también tenemos que conciliar, como no, las condiciones de conservación. Si el producto está fresco, el producto está congelado, aun cuando vayamos con cofres, con halcones, con bolsas isotermas, cuando vayamos con todo eso, deberemos dejar para el final el producto refrigerado o congelado. Bueno, pues todo eso que hasta ahora se lo dejábamos en manos del preparador de pedidos, ahora somos capaces de hacerlo de una forma automatizada. Lo podemos hacer mediante un sistema de parametrización previa o directamente mediante IoT. ¿Vale? La parametrización previa, ¿qué va a hacer? Me va a obligar a que yo tenga que estar metiendo en el sistema en tiempo real todos los cambios de mercancía. Si yo tengo un palé aquí y lo coloco en otro sitio, tengo que ir al sistema y consignarlo.
¿vale? Si yo tengo la mercancía en aquella cámara frigorífica, pero hoy, casualmente hoy, estamos limpiándola, porque hace falta una limpieza periódica, y la tengo que llevar a otra, tengo que ir al sistema y consignar esos datos. Si no, me va a dar ubicaciones erróneas, ¿vale? Va a dar ubicaciones fantasmas, que se llaman. Bien, nosotros mediante el IoT nos va a permitir que no tengamos que hacer esa interacción del usuario. Me va a permitir que cuando yo coja esa mercancía que tengo paletizada y la coloque allí, automáticamente detecte que esa mercancía está allí. O bien por RFID, o bien directamente por consignación, o bien por datos que está cogiendo mediante, como os decía, códigos de barra, etcétera, pues el sistema, o por posicionamiento, me va a decir que ahora la mercancía se encuentra allí. Si eso lo hace en tiempo real, al preparador de pedido lo que le va a presentar en ese momento es la ruta optimizada, teniendo en cuenta todas las variables, ¿vale? Teniendo en cuenta todas esas variables que pueden surgir. Pero no solamente la mercancía, sino también la integración de los mapas de calor. Mirad en la diapositiva, en la imagen de la derecha, tenéis un mapa de calor. Un mapa de calor que nosotros en marketing llevamos utilizándolo muchísimos años, ¿vale? Desde que salió la Kinect, fuimos capaces de integrar la Kinect para, por ejemplo, ver los mapas visuales donde una persona miraba más en una estantería, en un terminal, en un lineal, en un supermercado, ¿bien? De esa forma hacemos mapas de calor para saber dónde tenemos que posicionar un producto u otro si queremos darle mayor o menor número de salidas, ¿no? Si queremos que tenga mayor rotación o menor. Esos mapas de calor nos va a permitir también saber dónde hay mayor interacción, si está en tiempo real, mayor interacción de usuarios trabajando. Bien, si ahora mismo tengo una agrupación de usuarios trabajando en una zona, a lo mejor no me interesa mandarlo allí, me interesa primero mandarlo a otra zona y después automáticamente me vaya gestionando los diferentes o las diferentes variaciones a la ruta que tiene. Bien, todo eso se puede hacer. Obviamente requiere una integración mayor de posicionamiento espacial, de mapas de calor, etcétera, pero se puede hacer de una forma muy efectiva. Un par de diapositivas después vamos a verlo cómo se hace en el punto de venta, para que lo tengáis también en cuenta, porque puesto que para nosotros una tienda, un punto de venta también es un almacén más. Lo único que el usuario, pues lo que hace es que interactúa con el producto, cosa que hasta aquí en los almacenes normales no interactúan. Perdón. Como os decía, las actividades de picking son las que mayor, o creemos que son las que mayor beneficio económico y mayor coste económico nos puede suponer a una empresa. Bien, como es el punto de acabado de cara al cliente y como además se perdía muchísimo tiempo en la preparación tradicional de pedidos, la integración de las diferentes tecnologías, el RFID, la codificación, códigos de barra y ahora hoy día el IoT, ¿vale? Esa integración lo que nos permite es hacer un tiempo, o sea, mejor dicho, es hacer una preparación de pedido en un tiempo reducido, reduciendo los errores muchísimos, pero muchísimo, y además siendo capaz de integrar las diferentes necesidades que tenga en cada momento el almacén. Para nosotros es importantísimo que el pedido salga sin error del almacén, ¿vale? Si el cliente me ha pedido 2 unidades de un producto, que no vaya una unidad de un producto o de dos productos diferentes, etcétera, para evitar la logística inversa, ¿vale? O sea, para evitar de que el producto tenga que venir de casa del cliente a mis instalaciones por un error que sea imputable a nosotros, puesto que si es imputable a nosotros, eso va a suponer un coste añadido. Bien, va a suponer ese coste añadido. De esa manera, nosotros, mediante el IoT, lo que vamos a ser capaces es, primero, de optimizar las rutas para recoger los diferentes productos. Segundo, la interacción con los diferentes actores que estamos trabajando en el almacén. Minimizamos errores, minimizamos fallos, minimizamos tiempos de espera que no son útiles, puesto que estoy esperando a que termine un compañero en esa estantería para yo coger la mercancía. Pues todo eso lo vamos a minimizar, lo vamos a reducir. Y además, pues lo que vamos a hacer va a ser que cuando el producto salga de las instalaciones, salga del almacén, salga directamente acorde a lo que el cliente me ha pedido, lo que el sistema me está diciendo. Bien, por eso es importantísimo en el tema del picking. Perdón, un momentito. Bueno, fijaos, en esta diapositiva yo le he llamado el IoT en la distancia. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros perdíamos el control sobre todo aquello que no teníamos en nuestras propias instalaciones. Imaginaos, una empresa de vending, una empresa de autovending. ¿Cómo sabemos si la máquina está vendiendo o no está vendiendo? ¿Cómo sabemos si la máquina ha dado un error o no ha dado un error en uno de los canales de venta? Y además, lo más importante,
la persona que vaya a reponer, ¿qué tiene que llevar? Si no tenemos esa información, nos podemos encontrar, uno, de que vaya para hacer una recogida de efectivo y hacer una reposición que no es necesaria porque no se ha movido, porque a lo mejor las instalaciones donde estaba han permanecido cerradas por vacaciones, ¿vale? Esa semana. Puede que vaya y que no lleve todo aquello que se ha vendido, por lo tanto, entramos en riesgos de ruptura de stock, esa rotura de stock que va a hacer que no se produzcan ventas, o puede que vaya y se encuentre de que la máquina no está operativa. ¿Vale? Fijaos la cantidad de supuestos que tiene que tener en cuenta, en este caso, la persona que va a hacer o bien la visita técnica o bien la reposición, ¿no? Normalmente todo recae sobre la misma persona. Con el IoT, ¿qué conseguimos hacer? Con el IoT conseguimos integrar la tecnología a estos dispositivos que hasta ahora mismo eran completamente apartados. Y eran desde una cafetera, desde una máquina de café, hasta una máquina de vending, hasta cualquier cosa donde haya una interacción con el usuario final, pero que no haya una persona detrás. Lo que hablamos de ventas sin presencia del vendedor. ¿Vale? De esta forma, en tiempo real vamos a saber si una máquina de vending está encendida, no está encendida. Si ha dado un código de error, si no lo ha dado. ¿Qué se ha vendido? ¿En qué canales se ha vendido? Y además, si uno de los canales, pues por ejemplo, está inoperativo. Fijaos. Vamos a ser capaces incluso, como la comunicación puede ser multidireccional, de anular un canal si nos damos cuenta, por ejemplo, de que hay un precio erróneo o de que se está quedando enganchado a algún producto. Podemos anular el canal antes de que uno de los sensores de la máquina detecte de que el canal no ha caído el producto. Podemos hacer esa monitorización. Si además le sumamos un acelerómetro a esa máquina, podemos saber si alguien está intentando hacer un uso indebido de ella. El típico golpeo de la máquina o intentar volcarlas. Puede saltar una alarma, podemos hacer, como os comento, esos escenarios, esa creación de escenarios más complejos. Además, en tiempo real, el usuario, la persona que vaya a ir a reponer, va a saber lo que se ha vendido, lo que no se ha vendido y si tiene que llevar algún tipo de piezas o incluso tiene que llevar cambio o lo que tenga que llevar. Bien, por ejemplo, si esa máquina va conectada a un TPV mediante tarjeta o NFC, si se está quedando sin papel o tiene papel para dar el ticket que está obligado a dar en el tema de ventas. Bien, cosa curiosa pasa con las máquinas de café. A lo mejor resulta que estamos vendiendo mucho más café de un tipo que de otro, pues se va a saber, ¿vale? Fijaos, si tenemos en tiempo real ese conocimiento y somos capaces de integrarlo en un IA, un sistema de inteligencia artificial, podemos detectar mi cliente en cada zona que vende más, o sea, que compra más, que compra menos, cuáles son sus gustos y a partir de ahí ya evaluar otras alternativas en stock. O sea, podemos jugar con todo eso, ¿vale? Todo eso me lo va a permitir ese IoT, ¿vale? Me va a permitir esa integración de sistemas. Bien. A ver si me deja cambiar. Ahora. Obviamente, ya sabemos cómo nos funciona con los equipos en distancia, ya sabemos cómo funciona el IoT en el almacén. Para nosotros, lo más importante es saber y tener claro lo que tenemos en cada momento en el almacén, lo que son los inventarios. Bien, en otras charlas hemos hablado de la presencia, por ejemplo, de drones en el ámbito de la logística. Drones, ya no estamos hablando en el ámbito, por ejemplo, de ver cómo se encuentra una plantación, si el riego está funcionando, todo eso que se utiliza mucho en el ámbito de la agricultura, ¿no? de las plantaciones agrícolas, sino también, por ejemplo, en el ámbito de la realización de inventarios. Nosotros, dentro de lo que es la logística, dentro de lo que es el almacén, entendemos el inventario desde dos conceptos diferentes. Por un lado, el conteo físico y, por otro lado, la valoración económica, ¿no? Bueno, pues a mí el dron es capaz de hacer un conteo físico de la mercancía, ¿vale? A grandes alturas, cosa que yo soy incapaz de hacer. Yo puedo hacer un conteo a 2 metros, a 3 metros, me cojo una escalera, me cojo una cesta y me subo. Pero estamos hablando de que hay almacenes que trabajan con alturas superiores a 30, 40 e incluso algunos llegan hasta 50 metros de altura. Bien, para llegar a eso, lo mejor hoy día que es pues, la utilización de estos sistemas. La utilización de drones que van mediante lectores de código de barra, mediante lectores de RFID, se posicionan delante de cada uno de los palés, leen la información y en tiempo real está haciendo la integración con el sistema de gestión de almacenes. Bien, de esa manera sabemos que hay en todas las ubicaciones, detectamos nichos, esos alveolos que están vacíos,
para una posible ubicación de otra mercancía, sobre todo cuando trabajamos con almacenes que son con ubicaciones aleatorias, ¿vale? Donde la mercancía no tiene una ubicación fija, ¿vale? Donde la mercancía hoy se encuentra aquí, mañana se encuentra en otro sitio, dependiendo de la capacidad o la cantidad del lote que tengamos de esa mercancía, sino que además podemos integrar en ese dron diferentes sensores, sensores de humedad, cámaras, como estamos hablando para la integración de los códigos, etc. Bien, me va a permitir hacer el inventario, pero también va a permitir realizar una inspección visual y a través de sensórica de cómo se encuentra mi almacén desde arriba hasta abajo. ¿Vale? Por lo tanto, es bastante completo. Bien, como siempre, aprendemos de los grandes. Los primeros que empezaron con todo esto pues, fueron grandes empresas, ¿vale? DHL, etcétera, que llevan muchísimo tiempo trabajando con drones. ¿Vale? Los drones que no solamente hablamos de coger una caja y llevarla de un sitio a otro, que eso queda muy bonito en el nivel futurista, a otros niveles, sino también, obviamente, en el uso de la gestión y el control del almacén, que eso sí que es ya muy presente hoy día. ¿Bien? Bueno, pues nos vamos al IoT a la última milla. El IoT en la última milla, tenemos que entender que le llamamos última milla desde la mercancía que va desde las instalaciones de la tienda, del punto de venta, hasta el cliente final. Ya sabemos que hay muchísima casuística, sabemos que puede ser muy, muy complicado o muy compleja esa última milla, pero necesitamos saber en tiempo real dónde se encuentra la mercancía y sobre todo también cómo se encuentra esa mercancía. Tradicionalmente hemos tenido sistemas de gestión de flotas. A través de GPS se conectaban a una red GSM, ¿vale? Y nos decía, sobre todo en transporte internacional, nos decía pues, dónde se encontraba esa mercancía. Bueno, pues saber dónde se había encontrado, si habían hecho una parada, había hecho una parada, etc. Bien, pero claro, si eso lo llevamos a la última milla, todavía se vuelve un poquito más complejo. Bien, fijaos en la imagen de la derecha, tenéis un software de control de flotas, de gestión de flotas, software que pueden costar cientos de miles de euros y en ocasiones hasta millones de euros. Bien, que nos permita controlar la flota de una forma eficiente, sabiendo los tiempos, esas setas, ETDs, ¿vale? Y demás. Y sin embargo, la imagen de la izquierda, bueno, pues tenéis pues una imagen que ha podido ser de hace 2 días, de hace 3, ¿vale? Cuando habéis pedido en el Black Friday, por ejemplo, algo a Amazon y te dice no solamente de que está en reparto, sino cuando son transportes propios de ellos, trabajando a través de su propio sistema de gestión, te dicen cuántas paradas le quedan al transportista. Te dice que está a 5 minutos, a 10 minutos, que está a 500 metros o que está a 2 paradas de tu domicilio. Sabemos en tiempo real dónde se encuentra, podemos hacer una previsión de nuestro tiempo, algo valiosísimo, como puede ser nuestro tiempo, esa previsión. Podemos hallar si ese transportista, por ejemplo, si tuviéramos una interacción con ellos, que no la tenemos, si va a hacer una parada previa porque tiene que hacer un descanso o no la va a hacer. Hasta ahora me dice que está a 2 paradas, pero no me dice si ese hombre tiene un descanso de 15 minutos o no lo tiene, porque lo tenga marcado, ¿vale? Pero lo podemos hacer, podemos llegar a tener esa interacción. Hasta aquí, todo bien. Hasta aquí ya hemos conseguido integrar el IoT, hemos conseguido integrar el sistema de gestión de flota con un sistema donde le hace ver o le hace llegar al cliente, ¿vale?, dónde se encuentra en tiempo real su mercancía. Pero hasta este momento no hemos conseguido romper la última barrera. Y la última barrera es que hace falta la intervención del usuario o la intervención del conductor para indicar que la entrega del paquete se ha hecho. Bien, siempre que sea una entrega domiciliaria. Porque si se hace en un locker, si se hace en una de las taquillas, entonces ya el propio sistema sí que nos dice que la mercancía se ha entregado. Bien, pero a mí está genial que me llegue todos los días 3, 4 cajas de Amazon, yo saber en tiempo real dónde se encuentra la mercancía, pero como el conductor no coja, no lea la etiqueta y le dé la validez, me pida el DNI, etcétera, 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 va a costar como que ese envío está pendiente. Bien, lo siguiente que sería, pues hacer una integración de IoT, por ejemplo, cuando podemos hacerlo mediante gestión espacial, cuando el producto llega a mis instalaciones, ¿vale?, que se ha detectado que está por GPS en esas instalaciones y de forma automática pues se dé de baja, ¿vale? Cosa que sí podemos hacer con el RFID. Si fuéramos capaces de al camión o a la furgoneta de reparto colocarle un sistema de RFID, que las cajas estuvieran con RFID, cuando salga del camión, cuando salga de la furgoneta, le va a dar de baja ahí, cuando entra en el mío,
le va a dar de alta o va a decir que está en mis instalaciones y se da de baja ya directamente en el sistema. Claro, eso complica muchísimo la logística, complica muchísimo la operativa, ¿vale? Hace falta conciliar las 3PL, las third party, ¿vale? Empresas diferentes, empresas ajenas, ¿vale? Que estemos trabajando y conciliarla en un mismo sistema de interconexión de datos. Pero, oye, se puede hacer. De hecho, fijaos, imaginaos hasta dónde podemos llegar si en ese furgón, ¿vale? Se abre la puerta y mi mercancía sale en una ubicación que no es donde está la ubicación de destino de la mercancía. Ya tenemos ahí un sistema de detección de robos, ¿vale? Si la mercancía sale del camión en una ubicación que no es la que está parametrizada, ¿vale? Pues de esa forma ya lo que está indicando es que hay un acceso no autorizado al camión, hay un acceso no autorizado a la mercancía. Por lo tanto, ya sí que podemos jugar con otras integraciones, ya podemos jugar con otros escenarios. Hasta ahora lo que estamos viendo, a nuestros niveles, ¿vale? Lo que estamos viendo es cómo sabemos, dependiendo cuál sea el transportista, si ya se encuentra en reparto, si no se encuentra en reparto, si ha llegado a plataforma logística, si no ha llegado. Podemos saber si está a 2 paradas, a 5 paradas, podemos saber también incluso la franja de horas donde la vamos a recibir, pero necesita la interacción del usuario. Hombre, lo ideal ¿qué sería? Pues lo ideal sería que cada uno de los domicilios o en cada uno de los bloques tuviéramos un locker, ¿vale? Incluso un locker asignado a cada uno de los pisos. De esa forma, sí se podría ya, pues de una forma ya más fidedigna, hacer una integración total cuando la mercancía llegue ahí de forma automática de baja en el sistema sin que tenga que haber esos retornos del transportista porque no me encuentro en mi domicilio. En una de las charlas anteriores creo que lo hablábamos, si alguien estuvo, yo creo que al final esto va a ser más la interacción en modo colmena. O sea, al final, en un futuro no muy distópico es posible que en cada uno de los domicilios, en cada uno de los bloques, pues tengamos un locker que no sea ni de Amazon ni que sea de nadie, sea el locker propio. De hecho, hay empresas españolas que trabajan con sistemas de lockers, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo si era Communata, no me recuerdo cuál era, que hay algunas que trabajan con esos sistemas de consignas, incluso con control de temperatura, cosa que hasta ahora mismo Amazon no lo está trabajando aquí, ¿vale? Ellos sí lo están haciendo. Claro, al estarlo haciendo, fijaos, está trabajando y está poniendo sistemas de taquillas en farmacias, donde una vacuna, no esta que estamos hablando siempre, pero puede tener una temperatura o un producto puede estar sujeto a una temperatura. Bueno, pues ya te asegura la trazabilidad de ese producto con un MAT. No me salía el nombre, con un MAT, ¿vale? Te garantiza la trazabilidad en temperaturas del producto hasta que va el cliente y abre la taquilla. Y abre, ¿vale? Mediante un código muy parecido a un Amazon Locker o a un correo Citypack y abre esa taquilla, ¿vale? Esto para que veamos que tenemos integración de talento en España bastante interesante. Bueno, pues ahí tenemos ese IoT en la última milla, conocemos hasta el día de hoy lo que estamos viendo, ¿vale? El usuario final, el consumidor, ¿qué es lo que va solicitando? ¿Qué es lo que va necesitando? Hoy lo que queremos saber es dónde se encuentra la mercancía, ¿vale? Yo quiero saber desde que la he pedido, que a mí me llegue un correo, que me diga dónde se encuentra. Con la logística tradicional teníamos un problema porque el cliente hacía el pedido, pero estaba muy desatendido, nos costaba muchísimo a estas empresas hacerle ver que tenías que llamar al cliente, decirle, mire usted que ya tenemos su pedido solicitado, en cuanto nos llegue, lo que vamos a hacer va a ser, pues le vamos a avisar que ya lo tenemos aquí, que se está preparando, que ha salido, que está en transporte, cuesta muchísimo. Hay veces que la interacción del usuario es mala, ¿vale? Nos encontramos con trabajadores que no quieren llamar al cliente o que son reacios, clientes que no quieren que se les esté llamando, pero sí quieren saber o tener la capacidad de poder disponer de esa información cuando ellos las quieran, ¿vale? Bajo demanda. Y al final lo que tenemos que buscar pues será un sistema tecnológico donde el cliente no se vea saturado, ¿vale? O superado por toda la cantidad de avisos, muchas veces que no tienen ningún tipo de interés para él, pero sí que tenga la capacidad de solicitarle al sistema, decirle dónde se encuentra mi mercancía, cómo se encuentra y que el sistema en tiempo real le diga, pues tu mercancía se encuentra aquí, tu mercancía se encuentra de esta manera, te va a llegar en 3 paradas y además hasta ahora está dentro del control de temperatura y no ha sufrido ningún tipo de incidencia. Bien, va a depender obviamente de los tipos de clientes. Sabemos que los clientes finales no demandan la misma información ni de la misma forma que un cliente organizacional. El cliente organizacional quizás está dispuesto a pagar muchas veces más,
pero tiene que tener claro la trazabilidad del producto desde que sale hasta que llega. Tiene que tener muy trazada esa ruta, tiene que saber la mercancía, cómo está llegando, si está llegando en las condiciones, en las cantidades, dónde se encuentra el camión, todo eso. Y a lo mejor a mí como cliente final me puede enfadar mucho que me llegue algo que he pedido a una de estas plataformas lógicas, plataformas de e-commerce, que me digan que tiene que llegar antes de las 2 y son las 2 menos 5 y no llega. Pero quizás no tengo que tener interés en saber si está llegando con algún acelerón o un desacelerado, etc. Entonces, hay que tener en cuenta cada una de las necesidades, no de esas soluciones. Fijaos que dentro de ese IoT ya tenemos, por ejemplo, empresas como Seur, como Redur, etcétera, que tienen transportes que nos garantizan el control de la temperatura, ¿vale? Transportes que ya son transportes frigoríficos, en grupaje, que le llamamos. Bueno, sería ideal que yo supiera en tiempo real, si yo me conecto, dónde viene mi mercancía y qué temperatura tiene. Sería ideal. Y sobre todo que yo me pueda conectar a un histórico y que me diga que mi mercancía ha estado desde las 8 de la mañana por allí, por allí, por allí, por allí, por acá, y además un histórico. Por cierto, me acaba de llegar un mensaje de Amazon Prime y me acaba de decir que entregado ahora, se ha entregado la indicación y hace un momento me decía que estaba a 5 paradas. ¿Vale? A 5 paradas. O sea que fijaos cómo si se está haciendo esta integración. Bien, pero bueno, poco a poco se va intentando, se va buscando. Lo importante no es que el producto no haya tenido una incidencia, lo importante no es que el producto no haya sufrido algo en la trazabilidad, o una incidencia en esa trazabilidad, sino que quede registrado y que sepamos en tiempo real y de forma previa a la aceptación del producto, si el producto ha venido en condiciones o no ha venido en condiciones. Yo ya tengo que saber si mi mercancía viene en perfecto estado antes de recepcionarlo y antes de abrir el palé o el contenedor. Porque cuando yo recepciono esa mercancía, ya me hago responsable de ello. Bien, de la otra forma, yo le puedo decir directamente al transportista, no se recepciona la mercancía, esa mercancía que vaya de vuelta. Pero no se tengo que decir a él de viva voz y tener problemas, porque tal, no. Que yo directamente rechace la aceptación del producto y eso genere una nueva orden de pedido al proveedor y que genere una orden de comunicación del proveedor conmigo. Bien, porque obviamente yo necesito y voy a demandar una respuesta porque mi producto no está cumpliendo con los estándares que tiene que cumplir, desde que ha salido hasta que llega. ¿Vale? En ocasiones nos encontramos que me llega una mercancía y el paquete exteriormente está bien, está genial, pero por dentro ha sufrido daños por eso, por una caída, por lo que sea. El transportista me lo deja, yo lo dejo 3 o 4 días ahí porque me olvido, porque es para un regalo. Cuando voy a coger el producto me doy cuenta que el producto tiene daños internos. Llamo a la tienda donde lo he comprado, llamo a esa plataforma de e-commerce, ¿vale? Y me dice que genial, que lo sienten mucho, que me ponga en contacto con un número de teléfono que es el seguro, que es el transportista. Y cuando llamo, el transportista me dice que muy bien, que genial, pero que tenía 48 horas para gestionar el seguro ante una incidencia en el transporte. Tenía 72 horas. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora, ¿qué ocurre con mi producto? Mire usted. O sea, porque estamos de acuerdo, yo no conocía esa limitación, pero yo compré un producto hace 4 días que me tenía que haber venido bien, me ha llegado mal, no es por una mala intervención mía, y sin embargo ahora todo se lava en las manos. La empresa vendedora dice que desde sus instalaciones salió bien, por lo tanto, hay que gestionarlo con la empresa transportista. La empresa transportista dice que bueno, que lo siente mucho, que genial, pero que para eso tenía 48 horas. Y ya han pasado. Pues podemos tener un problema y podemos encontrarnos con una desagradable sorpresa de cara a los regalos de Navidad, a los regalos de Reyes. Así que si habéis comprado algo en el Black Friday y demás, mi recomendación, aunque sea para un regalo, es que lo abráis, lo probéis, que veáis que funciona y después le pongáis un film o le pongáis un papel, aunque sea de los chinos, más barato que encontréis de regalo, porque seguramente a quien se lo vayáis a regalar no le va a importar tanto que el producto esté probado, esté abierto, como que el producto esté bien cuando llega. Bien, ese es un pequeño consejo que os doy porque os puede ocurrir que cuando llegue Reyes, que por manos del diablo, pues que el producto no esté operativo y tengamos un problema bastante difícil de solucionar y además con el mal sabor de boca que va a dejar, ¿vale? Que a la hora de la verdad, pues que el producto no cumpla cuando tú lo regales, pues que no haga lo que tiene que hacer. ¿Bien? Bueno, me vais a disculpar un segundillo que voy por un momento de agua. Un segundito, por favor. Disculpad. Bueno, espero que vayáis bien, que os esté resultando interesante, ¿vale? Ya nos va quedando poquito tiempo. Como siempre, me como el tiempo de las conferencias, el tiempo de las charlas.
Espero que por lo menos que os resulte interesante y por favor y preguntar todo aquello que tengáis dudas o que tengáis curiosidad, ¿vale? O que vayáis necesitando. Vamos a hablar del IoT en el punto de venta. La importancia que tiene el Internet de las cosas en el punto de venta es, aún si cabe, más importante porque nos va a permitir el conocimiento del cliente, qué tipo de cliente y además un entorno completamente cambiante, ¿vale? Cada momento que pasa, el punto de venta se convierte en un entorno imprevisible, o eso creíamos, que era imprevisible. Bien, bueno, fijaos, hasta hace muy poquito tiempo, cuando hablamos de estudios de mercado, cuando hablamos de marketing, era muy complicado saber qué compraba cada cliente. Era muy complicado conocer cuánto tiempo pasaba un cliente en nuestras instalaciones, no sé que fueras detrás vigilándolo, como en estas tiendas de todo a 100. ¿Vale? Era muy complicado saber cuándo entraba, cuándo salía, qué había visitado, qué no había visitado, qué secciones, cuál le había mostrado más interés, había pasado más tiempo, menos tiempo, y además qué había terminado comprando. De hace unos años para acá, en algunos estudios de marketing utilizábamos pulseras galvanométricas, ¿vale? A través de galvanometría se le ponía la pulsera a una persona, entraba en una tienda y esa persona, bueno, pues detectaba, había que ir detrás de ella para ver dónde estaba en cada momento y por tiempos detectaba cambios en la piel, algo parecido a lo que se estaba usando, pues por ejemplo, a nivel de los electros o a nivel de las máquinas estas de la verdad, estas típicas de los programas de televisión, ¿vale? Que lo que detecta son cambios eléctricos en la piel, cambios también pues a nivel de química, ¿no? Claro, cuando una persona se excitaba, cuando veía algo interesante, pues automáticamente su actividad eléctrica era cambiante y eso se reflejaba. Entonces veíamos si ibas detrás, de qué minuto a qué minuto, pues había visto algo que le interesaba. Bien, pero aún así era complicado llegar a entender cómo el cliente compraba lo que compraba, ¿no? Es verdad que al final el cliente sabe lo que compra, sabemos cuánto compra, cuánto lo paga, pero no sabemos por qué compra lo que compra. Y es otro de los problemas que todavía hoy día lo seguimos teniendo, ¿vale? No sabemos por qué el cliente compra lo que compra. Pero sí que es verdad que poco a poco el Big Data nos ayuda con todos los históricos y con la información, con el conocimiento del cliente, a saber un poquito más por dónde anda, nunca mejor dicho. Bien, ¿cómo podemos hacer la integración del IoT a un entorno tan cambiante como el punto de venta? Bueno, pues fijaos, mirad, con anterioridad nosotros lo que hacíamos era que contábamos el número de personas que entraban en la tienda, ¿vale? Teníamos un contador, primero era manual y después un contador físico que estaba en muchas tiendas, un conteo, ¿vale? Bueno, sabíamos que entraban 200 personas en un turno, sabemos que entraban 50 personas en un turno. Eso teníamos que saber también nivel de ventas. Teníamos que conocer el nivel de ventas que existían en esa mañana y al final, bueno, pues detectábamos si la mañana había sido rentable o no había sido rentable o la tarde había sido más rentable que la mañana. Después conseguimos hacer una cosa mediante un tracker, ¿vale? Y mediante sistemas ya de inteligencia artificial, que era asignarle a cada punto cenital, a cada persona que iban dando, ¿vale? Asignarle una banderita con un número, ¿vale? Pues tú vas a ser el número 1, yo voy a ser el número 2, que voy detrás tuya, y otro va a ser el número 3. Mediante sistemas de cámaras de vigilancia, y todo esto parametrizado en tiempo, se iba detectando dónde yo iba parando, ¿vale? Y si yo estaba más tiempo en un sitio, estaba menos tiempo en otro. Íbamos haciendo que ese sistema, como os digo, mediante un sistema de identificación cenital, mediante esas cámaras, mediante ese conteo. Bien, ya ahora sí se sabía que el número 3 había pasado 35 minutos en la instalación y el número 1 había pasado 5 minutos. Pero tampoco teníamos una integración para saber cuánto gastábamos. Oye, yo en 35 minutos me he podido ir un sábado por la tarde porque estaba lloviendo y allí pues en el centro comercial pues no hacía frío, en el Ruta de la Plata o en el Faro o en el otro, ¿vale? No hacía frío y entonces me he ido allí, he estado 35 minutos cebolleando, ¿vale? Palabra técnica, cebolleando por allí y no he gastado nada y a lo mejor he caído 5 minutos, he ido a tiro hecho porque ya conocía el producto y iba a comprarlo de forma directa. Bien, bueno, conseguimos después hacer la integración de ese sistema cenital al momento del pago, al momento de la venta, ¿vale? ¿Qué hacíamos? Asociamos el número 1, la bandita número 1, por toda la tienda, el tiempo que había estado, donde había parado, y cuando llegaba al punto de venta, y se le asignaba el número de operación de venta. Bien, de esa forma ya sabíamos que el número 1 había estado 35 minutos y había comprado 4 productos por valor de 20 euros. Genial. A no ser que tuviéramos un sistema de fidelización de tarjetas, por ejemplo,
una tarjeta tipo de puntos o tipo de pago del propio establecimiento, no sabíamos quién era el número 1. Poco a poco fuimos viendo que ya sí sabíamos quién era el número 1. Y sabemos que el número 1 era Pedro Fuentes porque había pagado con su tarjeta o había dado la tarjeta de puntos del Club Carrefour, ¿vale? Entonces Pedro Fuentes había estado 35 minutos, había estado en la sección de congelados 10, en la sección de cosmética 5 y la sección de café 5, ¿vale? Y otros 10 por ahí perdidos. Y al final, los 5 minutos restantes había estado en la línea de cajas. Y que se había gastado 40 euros. Y que había comprado esto, esto y esto. Si eso lo sumamos a un CMR, a un sistema que me permite, a un software que me permite la gestión de los clientes, ¿vale? Ya sabemos que Pedro Fuentes tiene un histórico. Que Pedro Fuentes viene 4 veces a la semana, que Pedro Fuentes paga, por lo menos cuando viene, enseña la tarjeta de puntos y que compra mucho de un producto y compra poco de otro, ¿vale? Hasta aquí todo genial. Hace mucho tiempo Día fue capaz de darle la vuelta al CMR, Supermercados Día, y gestionarte las ofertas personalizadas con respecto a tus datos, ¿vale? Si hacía mucho tiempo que no comprabas un producto, te daba un descuento para que compraras ese producto. Si hacía poco tiempo que comprabas, pues te daba un descuento para otro producto diferente para que fueras probando nuevas cosas. Carrefour, fijaros que era el hermano mayor en tiempo, andaba menos listo, o anduvo menos listo, y a todos nos salían las mismas ofertas puntuales de forma genérica, ¿vale? Si somos capaces de integrar estos dispositivos y hacerlo después, llevar el Big Data a un CMR, nos va a dar un informe muy pormenorizado de cada uno de nuestros clientes y sobre todo de su histórico, su potencial, cuál es su volumen de compra. Y además, basado en lo que compra, podemos llegar a saber con quién convive, cuáles son sus hábitos de consumo, etcétera, ¿vale? Aunque me haya engañado, podemos saber que como está comprando dots, como está comprando pañales, como está comprando durante X tiempo, pues tiene una persona o tiene un niño de tal edad, tal edad. Ya le podemos ir presentando una oferta para ropa, por ejemplo, porque si ha cambiado y ha pasado del dodot de la talla N, no sé si existe, a la talla L, pues a lo mejor ya sabemos que el niño puede estar en torno a 3 años. Mañana le vamos a dar una oferta adecuada y personalizada para él, para ropa de bebés, para ropa de niños de 3 a 4 años. Hasta ahí podemos llegar. Bueno, ¿cómo se integra el IoT a todos estos escenarios que han sido tradicionales, aunque eran tecnológicos? Fijaos, ya no solamente vamos a llevar ese conteo, no solamente vamos a llevar esa banderita en la cabeza cenital de esta persona, sino que además vamos a tener sensores. Vamos a tener sensores que va a detectar su Wi-Fi. Vamos a tener sensor que va a detectar su Bluetooth, pero no solamente lo va a detectar, sino que además vamos a intentar que el cliente se conecte a nuestra Wi-Fi bajo la promesa de Wi-Fi gratis, que el cliente se conecte a nuestro Bluetooth mediante un beacon, mediante una baliza, bajo la promesa de un descuento personalizado, ¿vale? Oye, si te conectas al Bluetooth, vas a tener descuento personalizado. Yo me conecto y resulta que me aparece un descuento para mí, por ser yo, de tantos euros, de tal porcentaje. Bien, hace años, en la tienda Kukusumusu tenía un corner beacon de Bluetooth en la calle, donde tú te conectabas al Bluetooth y te llegaban los mensajes en push-up, ¿vale? Los mensajes emergentes. Bien, ¿qué ocurría? Que bajo la promesa de que tú te conectaras y te podías bajar un fondo de pantalla, aquellos primeros fondos de pantalla de Kukusumusu, bueno, pues ellos te iban haciendo llegar información, te iban tal, además se podían meter un correo electrónico, o sea, iban nutriendo su CMR, iban nutriendo el conocimiento del cliente. De hecho, sabías si ibas más o menos, si pasabas más o menos, pues la cantidad de veces que te conectabas mediante un histórico de esas conexiones. Bien, hoy integramos la videovigilancia, las cámaras, integramos ya no como labor de videovigilancia, sino como labor de monitoreo, esos beacons de Bluetooth, integramos esos hotpoints de Wi-Fi donde tú te puedes conectar, te puedes registrar de tu correo electrónico y siempre bajo la premisa de tener un Wi-Fi gratis, pues te van a llegar las diferentes informaciones también, los correos, tenemos ese contador y todo eso vamos a utilizar sensores. Todo eso o lo utilizamos, son sensores. Con esa sensórica vamos a obtener una serie de datos que vamos a hacer un data mining, una minería de datos, lo vamos a analizar y vamos a presentar esos informes. Al fin y al cabo, lo mismo que hace el CMR de forma tradicional, pero con la integración de ese Internet de las cosas, con la integración de todos estos sensores y de todas estas tecnologías ya de una forma integrada. Ya sabemos quién eres, cuánto compras, qué talla tienes o qué talla te pruebas, porque te has ido al probador con esa talla, ¿vale?
si tienes más afición o más afinidad con determinados productos, con determinados colores, con determinados modelos, ¿vale? Que con otros, si no pasas por las zonas infantiles, porque obviamente tienes una atención selectiva y ahí no te interesa, o si te paras, y de esa forma, fijaos cómo somos capaces de utilizar el IoT para tener un conocimiento mayor o pleno del cliente, del consumidor. Lo ideal, ¿qué es? Lo ideal hoy día sería que fuéramos capaces de integrar nuestros dispositivos IoT en casa con celdas, con colmenas de consumidores de cara a una tienda. O sea, si yo, por ejemplo, integro que yo compro mi comida, por ejemplo, a estos grandes como Mercadona, y digo que mi frigorífico sea capaz de integrar mi lista de la compra con una lista de deseos Mercadona, ¿vale? Mercadona juega a nivel de colmena con que en este barrio somos 500 personas que tenemos la lista de la compra y hay recurrentes de XXX. ¿Qué va a hacer? Pues lo que va a hacer va a ser extraer esos datos y buscar cuál va a ser la previsión a corto o medio plazo. Fijaos, ya no va a producir, ya no va a traer mercancía en tandas, ¿vale? Por una previsible ocupación o necesidad de los clientes, sino que lo que va a jugar es con datos reales, datos más fidedignos. Que sí, que tú al final tendrás la capacidad de no ir a comprar, pero esa información previa, ¿vale? De cara a la previsión en la producción y en el transporte, puede hacer que tengamos un ahorro muy significativo de los costes, ¿vale? Y además tener siempre la mercancía que yo voy demandando en el punto de venta. Satisfacción del cliente aumenta. Si la satisfacción del cliente aumenta, aumenta, como no, la complacencia. Y la complacencia es igual a fidelización, ¿vale? Si yo tengo lo que tengo, si yo tengo lo que quiero cuando lo quiero en el establecimiento que quiero, yo me hago fiel. Si no lo tengo, ya se empieza a existir la infidelidad del consumidor de cara al punto de venta, ¿vale? Para que veamos un poquito cómo funciona. El IoT, que para nosotros es algo muy novedoso, pero que hay previsiones que en 8 años tengamos 500.000 artículos o 500.000 artilugios IoT en el mundo. O sea, 500.000 millones, perdón, se me ha ido. 500.000 millones, 500.000 tengo yo en casa. 500.000 millones, o sea, medio billón de artilugios funcionando con IoT en el mundo en un plazo, fijaos, tan pequeño a nivel de evolución como pueden ser 7, 8, 9 años. Para el 2030 se prevé que haya un parque mayor a ese medio billón y obviamente el crecimiento es exponencial, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo esas redes van utilizándose y van funcionando de una manera que no colapsen. Ya el 5G teóricamente va a dar solución al IoT, pero va a dar solución al IoT en un escenario concreto, ¿vale? Pero tenemos otros muchos más escenarios en los cuales necesitamos dar solución. Bueno, vamos terminando en algunos conceptos. Fijaos, vuelvo otra vez a la última milla, pero no para nada, sino para que entendáis la movilidad geográfica y para que entendáis el IoT. El IoT implica que haya una interconexión, implica una interconexión en un escenario tecnológico, ¿vale? En un entorno tecnológico que es ese canal de datos, ese canal tecnológico puede ser Internet. Internet, ojo, Internet es uno más, porque es cierto que nosotros podemos trabajar con una red LTE, podemos trabajar con una red privada interna y que nosotros tengamos una interconexión de todos nuestros artículos, de todos nuestros artilugios con IoT dentro de una red interna, ¿vale? No solamente a través de una Wi-Fi, podemos crear una red virtual, habrá equipos que estén cableados, equipos que estén con Wi-Fi, equipos que puedan estar con otro tipo de integración, ¿vale? Y eso dentro de una red privada. Pero fijaos, si hablamos, por ejemplo, de ese IoT en la última milla, vamos a necesitar que los dispositivos se conecten a unas redes trabajando en una red GSM, una red con HDSPA, etcétera, ¿no? En este caso, claro, las empresas que trabajan con estos dispositivos, con estos furgones, etcétera, tienen que estar acogidas a un sistema de conexión, ¿vale? No podemos, a ver cómo lo digo, no podemos fiar la conexión de los equipos IoT a, por ejemplo, hacer una red colaborativa de Wi-Fi como hacía Google Maps cuando venía el camión, el cochecito que se iba conectando a todas las redes Wi-Fi y iba identificándolas todas. Primero porque puede haber zonas de sombra. Después porque es cierto de que ya, claro, una red colaborativa implica de que no tengo un ancho de caudal para mí solo, para mi utilización. Implica de que necesito, ¿vale?, ocupar un ancho de caudal para que esa información
sea bidireccional o multidireccional y además fluida. Si no, no tiene razón de ser. Bien, claro, aquí contamos con los operadores de telefonía. Operadores de telefonía tenemos Movistar, Telefónica, tenemos Orange, tenemos, se me ha ido, Yoigo, tenemos Vodafone, bueno, los 4 principales, ¿no? 4 más o menos grandes. Hasta ahora, cuando uno contrataba un sistema de roaming, cuando uno se iba, por ejemplo, al extranjero, ese sistema de roaming lo que hacía era permitir el interconexionado de las diferentes redes. Los proveedores de Internet, como tonto no eran, los proveedores de telefonía, lo que hacía es que se cogían a las redes más económicas para ellos. Si yo mañana me iba a Portugal, ¿vale? Y me puedo coger a varias redes, pues a lo mejor es lo que hacía que me decía que mi red preferida en Portugal es una y no es otra. Es un ISP, o es una y no es otra. ¿Por qué? Porque para ellos es más económico el intercambio de datos con esa compañía que con otra. Cuando estamos trabajando con IoT ya no puede primar ese sistema. Ya no puede primar, ya tiene que primar sistemas que llamamos no steering. El no steering es tan sencillo donde dejamos de lado la economía de la conexión de cara al proveedor y lo que buscamos es donde me llega la señal con mayor calidad, con mayor potencia, con mayor fuerza. Bien, fijaos, si la señal me llega con mayor calidad, con mayor potencia, con mayor fuerza, no solamente voy a tener una mayor calidad de conexión, sino que además estos dispositivos, ¿vale?, hacen una gestión eficaz de la batería, del consumo. La radio de tu móvil, la radio de un dispositivo, va a hacer que transmita con mayor o menor fuerza dependiendo con la señal que le esté llegando. Si llega una señal muy débil, lo que hace la radio es que se conecta a mayor potencia, ¿vale? No es así realmente, pero para que lo entendamos, ¿vale? Si llega una señal muy fuerte, menor potencia. Por eso hay veces que nos dura más la batería de un móvil, aun cuando no la estás usando, que otras veces. Y va a depender. Yo cuando me voy al campo me dura mucho menos el móvil y no lo uso. ¿Por qué? Porque a lo mejor los repetidores donde se encuentran las diferentes antenas están a mayor distancia y eso provoca que mis dispositivos pues, tengan que transmitir con mayor potencia. No transmiten con una potencia definida continuada. Pero de forma normal no transmiten. Bien, bueno, pues aquí tenemos que hacer que esos sistemas sean no steering, que no se acojan a lo más económico, sino que se acojan a la mayor calidad de señal, que se acojan a la red que llegue con mayor fuerza y que además sea capaz de integrar diferentes operadores, aun cuando no sea un roaming al uso como estamos acostumbrados a nivel internacional, ¿vale? Sino, oye, si ahora me está llegando más fuerte Vodafone, automáticamente hace un cambio y se va a Vodafone. Si ahora me está llegando más fuerte Orange, pues se va a Orange, a Yoigo, etcétera. Eso, ¿vale? Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir dispositivos con IoT con una movilidad geográfica. Como os comento, ya es cierto que existen compañías que venden tarjetas para dispositivos IoT, ¿vale? Donde tú pagas o bien por los megas utilizados, a X céntimos cada mega, o bien un plan de datos. ¿Vale? A lo mejor pues, por 3, por 5 euros al mes, pues tienes X megas. ¿Vale? Hay que entender también que los dispositivos IoT no tienen por qué tener un gran consumo de ancho de banda. ¿Vale? Pueden tener muy pequeño consumo. Al fin y al cabo, son unas pequeñas informaciones que se pasan en paquete y no requieren tampoco un ancho de banda, como por ejemplo un streaming de vídeo o nada de eso, ¿no? O como estamos trabajando en redes sociales que ya nos llevan muchísimo ese ancho de banda. No solamente de anchos de banda vive el hombre, no solamente de esto, sino también tenemos que tener en cuenta la securización. Y aquí ya podríamos entraran otros compañeros que hablarán de ello seguramente. Tenemos un problema. Tenemos el problema, tenemos varios problemas de cara a la securización a los dispositivos, ¿vale? De IoT. Aquí tienes un resultado de la web. Perdón, que me ha saltado uno de mis dispositivos inteligentes. A ver, el tema de la securización, hay que entender que estamos transmitiendo datos en un entorno que puede ser mayor con mayor o menor seguridad, pero que esos datos pueden ser o pueden intentar ser puenteados o pueden intentar ser pirateados, para que me entendáis, ¿vale? Claro, necesitamos securizar todo este procedimiento, no solamente el dato en sí, sino también todos los canales de securización. Claro, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a tener que trabajar con soluciones DNS. Vamos a tener que trabajar, como hablamos antes, con dispositivos que tengan aprendizaje automático. Lo hablamos a primera hora, ahí cuando estábamos en la charleta antes con Carlos, que tienen que aprender solo, la heurística, ¿no? Que tengan la capacidad de poder investigar de por sí, que tengan esa inteligencia artificial. Y unas pasarelas, que las entendemos como sí que hay pasarelas de pago segura, pero también necesitamos que esa securización estén en diferentes capas,
¿vale? En el tratamiento de los datos, ¿vale? En ese tratamiento de datos, ese intercambio de información. Normalmente trabajamos capa 3 a capa 7 y jugamos con eso. La gestión de credenciales es importantísimo, que haya siempre, ¿vale? Una gestión de credenciales para que nadie se intente hacer pasar por un IoT y entrar en mi sistema y directamente dar datos erróneos que puedan provocar la caída del sistema, o sencillamente, fijaos, cuando por una mala programación o porque alguien ha entrado en la programación de un IoT, de un dispositivo, pues dice que una cámara frigorífica está a 20 grados y hace que colapse, porque le está metiendo mucha más potencia, o al contrario. O sea, se puede provocar una hecatombe brutal, pero ojo, ya se está trabajando en ese tipo, ¿no? Lo interesante, la evolución de las diferentes redes, la evolución de esa securización en las credenciales, ¿vale? Que seamos capaces de trabajar no solamente dependiendo de un solo proveedor y de un solo tipo de red, ¿vale? Sino que tengamos nuestras propias redes privadas, si estamos trabajando en un entorno industrial, ¿vale? Pues que trabajemos con redes LTE, ¿vale? Que trabajemos con wifi securizadas, etcétera, etcétera, y sobre todo que tengamos, y ahí sí que invirtamos en seguridad, porque si no invertimos en seguridad, de nada nos vale tener el mejor coche del mundo si no invertimos en ponerle un cinturón de seguridad, si no invertimos en poner una serie de dispositivos, tanto pasivos como activos, en la securización. Bueno, pues ya termino con algunos beneficios del IoT, ¿vale? Obviamente el IoT, en lo que es el almacenaje y la cadena de suministro, nos ayuda a mejorar los procesos productivos, ¿vale? Reduce los tiempos, y en la empresa reducir tiempos significa aumentar costes, significa aumentar beneficios, ¿vale? Nos ayuda a agilizar todo el tratamiento de las mercancías, porque tenemos información en tiempo real, y también nos ayuda a la eficiencia. No he hablado de la eficiencia del IoT o del IoT dentro del ahorro energético, que es otra de los caballos de batalla. Solamente pongo un caso. Cortefiel, el grupo Tendam, ¿vale? Cortefiel, Springfield, etcétera, Women Secret, ha conseguido un ahorro del 15% en eficiencia energética solo por la integración de algunos dispositivos en IoT, ¿vale? Para que veáis cómo podemos llegar a jugar y cómo puede entrar en eso, ¿no? Ya dentro de la gestión de almacenes, pues obviamente nos va a permitir tener datos en tiempo real, ¿vale? Sobre esos productos, nos va a permitir detectar fallos de forma prematura, ese mantenimiento predictivo, ¿vale? Como hemos hablado anteriormente, de forma prematura, lo que va a hacer que la securización sea mayor, la seguridad en todos los procesos sea mayor, nos ayude a que haya menos accidentes, que haya menos paradas, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Que vayamos buscando casi aquel sistema japonés de mantenimiento, que era 0 accidentes, 0 paradas, 0 defectos, ¿bien? También nos va a ayudar a que haya una mayor productividad en el almacén, porque nos va a decir en tiempo real dónde se encuentra esa mercancía ubicada, cuál es el estado de la mercancía, la cantidad de productos, ¿bien? Y cómo no, que seamos capaces de meterle indicadores, medidores en la mercancía que le vamos a dar salida para continuar la trazabilidad desde nuestras propias instalaciones hasta casa del cliente, ¿no? Hasta la propia instalación del cliente. Lo ideal sería que fuéramos capaces de crear un ecosistema ya global, pero eso va a ser imposible primero porque cada empresa va a tirar por sus propias soluciones, sus propias necesidades, y como no, porque somos muy reacios a ir cediendo parcelas de información, parcela de datos a terceras empresas. Bien, entonces la idea sería de que yo desde que sale de la fábrica tengo en tiempo real un conocimiento exhaustivo de cómo va el producto, que no ha hecho, que ha hecho tal y cómo llega aquí, y aquí lo integro en mi propio ecosistema de IoT, aunque sea en mi casa, ¿vale? Que tal como venga ya lo tenga integrado, ¿vale? Fijaos, y solamente hablando de, por ejemplo, estos dispositivos, de estos equipos altavoces inteligentes, yo tengo la opción de elegir si quiero que venga ya preprogramado con todos los datos de mi cuenta, por lo tanto, tal como llega, automáticamente se conecta a mi red y empieza a trabajar, y además va a interpretar y va a identificar a todo lo que tengo, a todos los escenarios, ¿vale? O, por el contrario, si tengo que hacer yo esa programación previa, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Jugando también con el consumidor final. Yo te doy la opción y te voy a entregar un proyecto, en este caso una solución, llave en mano. Tal como llegas, lo enciendes y ya lo tienes funcionando. ¿Por qué? Porque somos conocedores de cuáles son tus ámbitos o tus entornos de trabajo. ¿Bien? Y ya por último, bueno, pues los beneficios del IoT en el transporte de la mercancía. Obviamente nos va a ayudar o nos va a simplificar el trabajo de los conductores. Fijaos que no hemos hablado porque tenéis IoT de cara al transporte de mercancías, ¿vale? Pero podemos integrar GPS con Big Data,
con IoT y que el sistema me diga automáticamente no te vayas por esa ruta, cancela esa ruta, vete por aquí porque hay un accidente, porque hay un atasco, o son las 9 de la mañana, reparto en plaza, vas a ir a 3 calles donde hay un colegio, el tráfico se está poniendo un poquito más denso, cambia la forma, vete ahora por este lado, vete por este otro. O sea, fijaos cómo nos ayuda a gestionar esas entregas de los transportistas, también en la última milla, lo que llamamos reparto en plaza en ese transporte, ¿vale? Nos va a dar toda la información real sobre el tráfico, ¿vale? Y además, como no, saber dónde se encuentra mi vehículo, si está siendo o no manipulado, mi contenedor, si está siendo o no manipulado, si está cumpliendo todos los preceptos que se le obliga a nivel de seguridad, a nivel de eficiencia, ¿vale? Y hasta podemos llegar a ver si el vehículo está contaminando mucho, incluso cuál es el régimen de revoluciones que llega, que ya es mucho. Pero sobre todo, fijaos, la importancia de saber si el vehículo está, si mi flota está parada, o está descansando, o está trabajando, ¿vale? Algo muy tonto, tenemos aquí en Badajoz, la ciudad de Badajoz, vehículos eléctricos por minuto, ¿vale? Y yo conectándome, ellos tienen su sistema IoT, saben en tiempo real cuándo está, dónde está, ¿vale? La velocidad que lleva, quién es el usuario que lo lleva, y yo me conecto y sé en X tiempo, en X distancia, cuántos tengo a mi alrededor, si están disponibles, si lo puedo reservar o no lo puedo reservar, ¿no? Para que veáis cómo va llegando ya al día a día también nuestras ciudades, nuestras poblaciones, ¿no? Poco a poco todo esto se va integrando. Y al principio, pues por mi parte, son mis 54, yo por mi parte ya he terminado la pequeña charlita, ¿vale? Cualquier duda, pregunta que tengáis, estaré encantado de atenderos, de escucharos, ¿vale? Y que me digáis qué os ha parecido, si es que seguís por aquí todavía. Bueno, ¿Seguís por pues, aquí? sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Vale, sí. Jorge, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna dudita, alguna cosa? ¿Qué os ha parecido el tema? Sí que os pido un poquito de feedback. Sí, Francisco, para mí es muy interesante. Yo creo que además es la puerta de entrada, ¿no? Realmente. O sea, nos lo están vendiendo como que es algo que ya está todo, pero lo más bonito de la tecnología es lo que se nos abre, ¿no? Y además ahora, fijaos, la cantidad de paradigmas a nivel ya, incluso podemos llegar no solamente a nivel económico o a nivel industrial o empresarial, sino hasta a nivel filosófico de cómo nos puede hacer cambiar nuestro día a día, ¿vale? Todo lo que es este IoT, ¿vale? Tienes un par de preguntas en el chat. Sí, lo estoy viendo. Ok. Vamos a ver, en este caso, el ahorro de energía, obviamente el IoT ahí lo que va a ser, va a ir conectado a los dispositivos, a los diferentes, por ejemplo, calderas, sistemas de refrigeración, de todo esto, ¿no? Entonces, va a jugar con los entornos, sabiendo la temperatura que hay, el número de personas que hay, ¿vale? No es lo mismo poner un aire acondicionado cuando solamente están los 2 trabajadores a cuando, por ejemplo, estamos detectando que tenemos a 15 personas dentro. Bueno, pues el sistema tiene la capacidad de ir jugando con esos entornos, de jugar con sistemas inverter y demás, ir decidiendo en cada momento la potencia necesaria, las temperaturas, etc. ¿Vale? También va a depender la hora del día, la iluminación. Hay sensores fotométricos, ¿vale? Que te va a decir la cantidad de luz que entra desde el exterior y va a jugar con eso, va a ir acondicionándolo. Por ejemplo, es uno de los ejemplos, ¿vale? Francisco, la gestión de la alimentación de los dispositivos. Sí, a ver, hasta ahora los dispositivos que tenemos, una de dos, o están integrados dentro de una circuitería que tiene su propio sistema de alimentación, ¿vale? Baterías, o por ejemplo, si lo metes a un refrigerador, a una lámpara, obviamente ya lo lleva, y si no, va a tener que necesitar en todo momento algún tipo de energía exterior, o una batería o una pila. Pero también nos podemos encontrar, y esto ya con el tiempo nos dirá la integración, ¿vale? Por ejemplo, el RFID. Las etiquetas RFID que hemos visto hay de 2 tipos. Hay una tipo activa, que lleva una pila, pero la que yo os he enseñado, las fotos, es pasiva. Es mediante la emisión de radiofrecuencia, ¿vale? Al final no deja de ser un tipo de energía más, ¿vale? Esa circuitería que vemos en el sistema, la antena lo que hace es que amplifica la señal y hace que llegue al procesador. Bueno, da una información. ¿Se puede hacer en otros entornos? Se puede hacer. Lo único es ver cómo
se amplía o cómo se expone, ¿no? De esa manera exponencial, cómo se puede hacer esa solución. Si no, hace falta baterías, obviamente. Hace falta algún tipo de pila. Casos que podamos conocer, que tengamos conocimiento de IoT, pues ahora mismo aquí, pues fijaos, por ejemplo, que estamos viendo en la última milla, ¿no? Desde que ha llegado esta gente, pues de Amazon, por ejemplo, sabemos el tiempo, que las paradas que les corresponde. Quiero recordar que una de las charlas había una de las personas que Y estaban... creo que el jueves viene Javier, perdón, y os comentará el caso suyo de éxito, que es un ejemplo de una empresa de aquí de Extremadura. Sí, y además, una de las personas que estaban en las charlas anteriores estaba haciendo la integración del IoT a drones. O sea, fijaos cómo podemos hacer esa integración y cómo va a ser algo que va a ser, pues nada, ya en muy poquito tiempo. O sea, que el dron tenga la capacidad de poder de tomar sus propias decisiones. Pero sí, si viene el jueves, pues mejor que Jorge os lo cuente, ¿vale? La evolución, la relación coste-beneficio. Para mí, obviamente, Daniel, es el comienzo, sí. Hay que ver como todo, la regla de devolución de inversiones, ¿vale? Finalmente, al cliente lo único que hay que ver es si el cliente tiene la capacidad de soportar económicamente el coste de todo este IoT, ¿vale? Pero fijaos cómo creíamos que hasta incluso la tontería de los altavoces inteligentes, las lámparas y todo esto, era algo que iba a tener muy poquita penetración en el consumo doméstico y nos hemos confundido. Por suerte nos hemos confundido y el consumidor ha sido capaz de hacer una penetración, igual que pasa con los smartphones, ¿vale? O sea, Francisco Ollero es el es profesional, verdad, la sí, empresa que lo... Francisco, toda la razón, era usted, eras tú. Exactamente, no solamente drones, sino autónomos. O sea que yo creo que tenemos un café pendiente, aquí más de uno. Y la pena mía es que no voy a poder estar el jueves para yo también atender a la charla con los casos de éxito de Jorge, porque creo que puede ser muy interesante, ¿vale? Y hay que ver, sí, sobre todo hay que ver la relación coste-beneficio, pero como todo en esta vida, cualquier integración empresarial al final conlleva coste-beneficio. Desde que empezamos a cazar, tuvimos que tener en cuenta eso, esa relación de coste-beneficio. Si nos salía rentable o no salía rentable salir a cazar el Diplodocus de turno. Yo también me apunto a ese café. Yo creo que, señor José Antonio León, don Carlos, las siguientes charlas tienen que ser, ya cuando pase todo esto, un café, ¿vale? Y que lo hagamos de una forma mucho más distendida. Sí, para la edición 2 es lo que, si la pandemia lo permite, para la edición 2, porque ha habido cosas como la de robótica o como la que yo hice con realidad, eso que sin probarte un casco, sin poderlo ver in situ, es un poco complicado que lo vean como es la percepción de ponerte un casco para la realidad virtual, que por ejemplo, que bueno, esta parte a lo mejor tuya sí puede ser más teórica, pero lo interesante es tocar. Además, te recuerdo que aquí tenemos empresas que estamos, y digo estamos, porque formo parte de una de ellas, ¿no? Abogando un poquito por el tema de la realidad virtual, incluso en el tema de la formación. O sea, ya estamos trabajando en el tema de la preparación de pedidos online, cómo formar a la gente mediante gafas de realidad virtual o cómo la colocación de los productos en un lineal. O sea, podemos jugar mucho. Se vio justamente ese caso, se vio en uno de los cursos. Pues genial. Muchísimas gracias, pues nada, agradecerte, Pedro, el ratito que has estado con nosotros, la exposición que has hecho y al resto pues nos vemos ya en la sesión de mañana. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Sí, ahora cierro. Estaba por aquí. Okay.